Pues hola a todas y hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy vamos a tener un vídeo bastante interesante en el que vamos a analizar una especie de... Bueno, yo qué sé, tío, es que no sé cómo llamarlo, porque es bastante heavy, cómo le entran allí en, creo que fue en la Frieze, en la Feria de Arte Frieze en Inglaterra, Fernando. Por cierto, tengo el gusto de tener a Fernando Castro. Soy fatal con las presentaciones, siempre es como... Muchas veces me lío con lo que quiero hablar, me olvido de presentar. Tengo aquí el placer de contar con Fernando Castro como invitado especial para hacer una video reacción. Para los que no me conozcáis y sea la primera vez que os metéis en el canal, soy Rayitox. Y en este tema, joder, en este canal, al igual que Fernando, el canal de Fernando, solemos hablar sobre arte, ¿no? Vale, a ver, el vídeo del que vamos a hablar me lo habéis pedido ya, yo creo que por lo menos 6 o 7 personas, por privado en Instagram y por mensajes en comentarios en diferentes vídeos de YouTube. ¿De qué se trata? Hay un grupo que se llama Kirak, que están en Holanda. No sé si tú esto sabías de todo esto que hay detrás de este grupo, Fernando, No, pero vale, pues es un grupo que se llama Kirak y se dedican básicamente a hacer crítica de arte, pero en modo talibán nivel superior. O sea, cuando tú dices que hay que meter caña, que tal, los artistas también como que tienen que estar preparados y tal, estos se lo han tomado pero muy al pie de la letra y o sea, reparten, zumban a diestro y siniestro. Entonces, vamos a ver el vídeo en cuestión, ¿vale? Te comentaba antes de vamos a verlo en un principio como entero, o bueno, si quieres podemos parar, pero igual a la mitad y hacer como una pausa y luego otra al final. Dura 11 minutos, o sea que es breve. Y venga, va, no me enrollo más. Vamos allá. A ver, vale. Dejadme. Pues hola a todas y hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Lo que estamos viendo soy yo, ¿no? A ver, un momentito. Un segundo. Aquí está. A ver. Vale, perfecto. Pues ya lo tenemos listo. A ver, decirme a nivel de volumen si está bien. Espera, creo que lo tengo muy alto. A ver, espera, lo voy a bajar un poco. Vale. Vamos allá. Aquí también lo bajo un poco. A ver, una pequeña prueba de sonido, ¿vale? Si alguien me puede, por favor, indicar si se oye bien, estaría genial. A ver. in 2016, a few months ago, I was asked by the Rotary Club to do some art advising, and they liked it so much that they asked me to go to Frieze, London, and make a report about the current state of the art world. And it became Kirak Episode 5, The Tears of Mara McCarthy. My artist friend Tariq Seduma is with us, and we are approaching Box Gallery, who is showing these black paintings on the right that are protesting the Vietnam War, and an old woman who's in the water with something that Rayitos, lo resembles que the no se ve es American ninguna flag a little imagen. bit. Only ¿No se it's a está little viendo la more imagen? white. No, se veía en negro, se le estaba escuchando el pavo hablar en inglés, pero Vale, no se vale, veía. pues un segundo. Vamos a ver, espera. Perfect sound. Vale, bueno, bien. El sound era perfecto, El eso no. sound perfecto. Bueno, El vale, pues sonido vamos. era perfecto, la imagen era un Malevich, no se veía no se veía, era una Vale, pues oscuridad. menos mal que me lo has dicho, ¿eh? Pues si no nos tiramos 11 minutos aquí viendo un El cuadrado perfect negro. sound era la invisibilidad. Estábamos en. Vale, ya sé lo que pasa, ya sé por qué es. Vale, vamos a ver ahora. A ver si ahora se ve. ¿Qué tal lo ves? Ahora sí se Ahora ve. se ve. Vale, ok, perfecto. Pues venga, vamos allá. Ahora ya creo que si no hay problema, pues Dale. empezamos. In 2016, a few months ago, I was asked by the Rotary Club to do some art advising, and they liked it so much that they asked me to go to Frieze, London, and make a report about the current state of the art world. And it became Kirak Episode 5, The Tears of Mara McCarthy. My artist friend Tariq Seduma is with us, and we are approaching Box Gallery. Perdonad, solo una pequeña puntualización. O sea, normalmente el que hace las críticas y el que lleva este grupo de crítica de arte es el chico que está haciendo la presentación al principio, este que tiene gafas. El que va a hacer ahora la incursión, ¿vale? En esta galería, que es de la hija de Paul McCartney, es un tío que es artista, que se llama Tariq Sadouma, ¿vale? Lo digo para simplemente puntualizar. O sea, normalmente él no es el que hace las críticas, sino que
es un amigo que lo está haciendo para el otro. Aunque vamos siempre a perder tiempo, porque como tú sabes, a mí me gusta hacer un poco... Sí. Vuelve un momento a la cara del de inicio. A la cara. Ahí, para. Ahí, Vale, ahí, venga. ahí. Sí. Bueno, es muy interesante todo. O sea, realmente quiero avisar a todos los que vais a ver la emisión de hoy. Si alguien tiene problemas con las películas de 2 rombos, 3 rombos o 4 rombos, esto es solo para mayores sin prejuicios. Antes se decía en el cine para mayores sin prejuicios. Como podéis apreciar, si uno empieza a ver un vídeo y aparece un tipo con este look, hay 2 opciones. Que sea porno o porno terror. Es decir, entonces sencillamente es una imagen de alguien, o sea, esto hay que estudiar para hacer esto. Realmente cuando la gente plantea a qué se dedica el arte conceptual, a esto, a dejarse este pelo, es decir, yo por ejemplo que soy calvo, yo solamente pienso, este individuo, ¿cómo ha conseguido lo que ha conseguido? O sea, ya da igual lo que diga después, porque de entrada dice, aquí sale el Rotary Club, ya vamos perfectos, ¿no? Y es un tío que le vemos en una estancia, como veis, minimalista, no hay, al fondo hay una imagen, parece una fotografía con un marco blanco, él tiene unas gafas de intelectual, es evidente, con su micrófono, ¿verdad?, de oreja perfecto, tal, está, para lo que está diciendo, que es una parida impresionante, tiene delante como se ve reflejado un ordenador que se refleja en las gafas, y luego tiene el pelo, es en sí mismo un poema. Es decir, este pelo solamente lo puede tener Mozart y este pavo. Pero sobre todo es un pelo que en sí mismo es lo estéticamente más desarrollado que hay, que es un tío calvo como yo tiene que odiar este tipo de estéticas. O sea, ya da igual si luego es seguidor de Lamparte, nos sigue a nosotros, es un sofista contemporáneo. Vamos a ver, ¿cómo ha conseguido tener que cada pelo va en una dirección? Es una cosa leonardesca, es un análisis que viene de la mecánica cuántica. Fernando, estás hablando con alguien que tiene un pelo muy parecido, que lo sepas. No, tú no. Que sí. Tú, mira, tío, mira esto, ¿eh? Que no. Tú tienes el pelo de Maradona cuando estaba en el bar. Tú eres el Pelusa. ¿Por qué te crees que llevo capucha? Tú eres el Pelusa. No, pero tú no llegaste... Vamos a ver. Yo soy el rarito de los calvos sofistas, tío. Exacto. No, pero Rayitos, tú tienes un pelo que yo lo envidio porque eres como el Pelusa, como Maradona, de Orlando Maradona. Te sale pelo de direcciones, pero sobre todo eres como el otro día dijimos en el vídeo del Soriano, tu look con capucha a lo Kenny es que tú tienes pelo, los demás somos calvos. Pero tú, por ejemplo, Ray... Por ahora. Esto va cayendo, ¿eh? Tú puedes conseguir esto que ha hecho. Bueno, hay una cosa que es cierta. Este tío hace esto por una razón. Es un protocalvo, es un precalvo. Solo si estás precalvo puedes hacer esto, porque cuando tienes mucho pelo, el pelo no hace esta dimensión. Es decir, este tío a la mañana delante del espejo se implanta trozos de la fregona y hace este pelo al final que es de... Entonces hay que reconocerlo. Ponerte delante de un micro y decir con esta cara de palo, I was asked by Rotary Club, do something. Digo, me cago en la madre. Yo me he equivocado de trabajo porque este tío sabe hacer algo. Es decir, es un tío que tiene un aspecto impecable y viene con un rollo que está con una barba. O sea, todo esto es sofisticado. Rayitos, tú y yo tenemos 4 seguidores y no nos mandan ni un superchat por culpa de que no tenemos este look. Espérate un segundo, que voy a ponerme algo, joder, aunque sea una diadema, porque si no, ahora. Vamos a ver, este tío tiene un aspecto muy malo. Yo también lo tengo malo, pero lo mío es ridículo, lo suyo es perfecto. O sea, tú imaginas... Bueno, ahora... Ya, vamos a ver el vídeo que te lanzas. ¿Quién es este? No lo veo, tío. Mírale. A ver, espera, un momento. ¿Quién? Mírale. Ahí lo tengo, ahí lo llevo. Espérate a ver que me lo supe. Hostia, tío, que me da un infarto, me nota un mareo raro, tío, espera. Espera, que voy a intentar... Me he quedado como sin aire, tío. Qué cosa más extraña. A ver si la voy a palmar aquí en directo, tío. Espera, vamos a añadir personaje. Venga, vamos. Espera, que sujetemos aquí el papa. Ahí lo tenemos. Venga, dale. Vamos a por ello, por favor. Dale. Ay. O sea, bueno, venga, vamos allá. Es perfecto, porque realmente todo lo que hagamos ahora es absurdo. Porque... Sí, no, desde luego. Venga, va. Dale, mírale. Sí, vamos a darle. A ver, espera, a ver si se pone esto. A ver, ¿dónde estábamos? Art advising. And they liked it so bueno, much que le that they invitaron a la asked me to go Freeze to Londres a hacer la Freeze crítica. London and make Venga, vamos a ir key rápidos. episode A ver, venga. about Aquí, the sí. tears of Mara Venga. McCarthy. My artist Para. friend thought I should do my Para. Esto es impresionante. ¿Quién es el amigo? El amigo es el mismo, solo que se ha comido al mismo.
es el amigo, este es el mismo. O sea, Oye, no es la verdad, un poco clon sí que parece, como, ¿no? es el mismo personaje. Es que es un tema enigmático. Es lo único interesante del vídeo. A ver, Este, vamos, es lo único interesante del vídeo. este es el mismo tío que el otro. Mira, Ay. esta imagen es muy buena. A ver, espera, un momento, un No, no, segundo. ahí, Vamos a ver otra vez este ahí está. y ahora este. Hombre, pues sí, ¿eh? Es el mismo tío, joder. Son primos hermanos. No, perdón, se me ha caído el papa, se me ha caído el papa. Espera, vamos a ver. Aquí está clarísimo una cosa. Este tío, en esta imagen que es buenísima, vamos a ver, esta escena es una obra de arte contemporáneo. Hay un tío que va de espaldas, que de pronto allí con el culo apretado al fondo, que lleva una Sí, lo veo, el de aquí, ¿no? ese. Pues Sí. ese quiere huir de toda esta movida contemporánea. Luego hay una rubia que está haciendo un gesto así con la mano, que es un gesto que en italiano significa fanculo. Porque O eso, o que no quiere que se vea papada, que a mí también me pasa a veces, ¿no? exactamente, pues está. Y luego hay uno de espaldas, que es uno que se ha colado, que va como de matute, y luego él, como podemos ver que es el primo del anterior de Zumosol, el pelo es igual, exactamente igual. Es un tío es como que se lo lavan con aceite de oliva. exactamente, ¿No? con aceite de colza. Pues, por ejemplo, este es un tío que se ha lavado el pelo con aceite de colza. Y como puedes ver, el mismo pinganillo, lavado varios días, la mirada perdida en la distancia, ha consumido alguna sustancia, no cabe ninguna duda, si la hiciéramos el test lo veríamos, y va muy abrigado, porque vienen de Finlandia. Va muy avirigado. Abigrado y abigarrado. Y, por ejemplo, uno que se llama Vale. Tarik Sadouma, eso es una mentira. Perdón, este tío Sadouma. Sadomasoquista, ¿de qué? Este nombre no lo puedo aceptar. Pero este tío me ha gustado. Porque mira qué mirada, lleva la mirada a los 1000 metros. O sea, Sí que tiene una mirada muy profunda, ¿eh? metros. O sea, yo lo veo como un lobo. Sí, exacto. Es un lobo. Se ha salido del stand. O sea, este tío entra en la feria y la mirada de la mirada de la media milla o de la milla larga que tiene, no va mirando cuadros, porque él va como mirando con un desprecio absoluto, como diciendo, sois todos unos pringaderas. O sea, esta forma de entrar en una feria yo la voy a copiar a partir de ahora, porque no se puede entrar en una Yo feria. también. O sea, a ver, espera, a ver si me sale un momento. A ver, un segundo, ¿eh? Voy a tratar a ver si me sale. Pon la mirada, sí, bien. Ahí las pillo. La mirada de los 1000 metros. O sea, es un poco condescendiente, entre pena y condescendencia. Sí, como que te la suda. O sea, en el fondo es decir, ¿qué tenéis aquí? Por lo que veo fíjate las obras que se ven en el vídeo. ¿Qué tenéis aquí? Tenéis cuadros minimalistas, tenéis cerámica protohispánica. ¿Qué cojones tenéis? Sois unos mierder. Bueno, Rayitos, estás entrando en la fase folclórica. Estoy preparando. Este lo voy a incluir cuando vaya a las galerías. Dale. Bueno, venga, vamos allá. Vamos a ver si podemos avanzar. Si llegamos al minuto 5 ya... No, vamos. No, vamos a intentar ir hasta la mitad, porque ahora la cosa se pone candente, se pone dura. Por eso mucha gente ha pedido que analicemos este vídeo. Y si queréis más video reacciones de este estilo, ya sabéis, darle like y muchos superchats. Venga, vamos. With us, and we are approaching Box Gallery, who is showing these black paintings on the right that are protesting the Vietnam War, and an old woman who's in the water with something that resembles the American flag a little bit. Only it's a little bit more white than blue, and she's sort of swimming with it. So we start to get interested in who's responsible for this. The gallery owner is Mara McCarthy, and her gallery is all about protest art. And for people who like to know, she's the daughter of the legendary artist Paul McCarthy, who makes these kind of things. Hello. Hi. How are you? Good. Okay, now I will ask. I have to ask for help here. Can I? Help? Help. Help. I You do need not therapy? know how to. Well, I'm not the one with red hair. Wow. That was nasty. Vale, perdón, es que aquí tengo que hacer una pequeña pausa. En primer lugar, para las personas que no conozcáis a Paul McCarthy, aparte de hacer mierdas inflables de ese tamaño descomunal, a mí es un artista que me encanta, tengo que decirlo. A ti no sé si te gusta, a mí me parece... Bueno, tú seguro que te has tomado un café con él, ¿no? Bueno, a mí me parece McCarthy es uno de los artistas que yo más admiro del mundo. A mí también me gusta mucho. Que más admiro. Es más, he tenido pocas experiencias así arrebatadoras, o sea, las experiencias decisivas del arte, cada uno sabe cuáles son. Una de las mías fue con una obra de McCarthy en el año 1999, en la Bienal de Venecia, que se tituló Platea de la Humanidad, que hizo Harald Seman, que fue alucinante. Y en el Teatro de la Tana,
en el Arsenal, que estaba en esa época en ruina, no estaba reconstruido, había una instalación de Paul McCarthy con un artista que era una maravilla, que murió muy joven, que se llama Jason Rhodes. Pues bueno, que es el mismo nombre de este pianista que ahora está por aquí por España, británico, este pianista que ha conseguido, bueno, las leyes contra el maltrato infantil, etcétera. Pues este Jason Rhodes y McCarthy hicieron una obra que yo la considero la cima del arte del siglo XX, en la segunda mitad. Era una sala entera enorme, llena de todo tipo de cosas, estaba un ring de boxeo, una cámara anecoica, sillas, butacas. Yo estuve allí con mi mujer, no te aseguro, Rayitos, 1 hora y media, y realmente es para mí la pieza más importante que ha hecho. Es un donus, habían construido un donus gigantesco, ese donus está en la portada del libro Ana María Guas, y desde entonces, aunque ya había visto obras de McCarthy, empecé a obsesionarme con él, con McCarthy, con Mike Kelly, con toda la gente de la Universidad del Sur de California, Raymond Pettibone, Gene Shaw. McCarthy es un artista no bueno, genial. Cuando vino a la Galería Solar Lorenzo, que es cuando yo le conocí, que hizo un perfil. Sabía que lo conocías, es que lo sabía, ¿eh? McCarthy, claro. yo he escrito catálogos de Paul McCarthy. Y sobre Paul McCarthy. Es más, llevo años queriendo hacer una gran exposición de McCarthy. Qué bueno. Y a mí, mira, McCarthy es un artista, en mi opinión, de los punkies, esos protopunkies buenos. Tiene una pieza de cristales uno encima de otro, que es una pieza que parece minimalista, pero tiene entre medias ketchup y parece que chorrea sangre la pieza, acojonante. Esa pieza, por ejemplo, que sale estos pavos, que me parecen, no tienen calificación, pero llegan, es la hija de McCarthy y sacan la mierda de McCarthy. Para ellos a lo mejor es un desprestigio. Pues para mí, si me dicen es la hija de Paul McCarthy, yo solamente diría una cosa, yo no la conozco a esta galerista, yo iría a decirle, oye, tu padre es un crack, o sea, pero no un crack, sino tiene una obra que es Bush, que le está dando por culo un cerdo en una mesa de fotocopiadora. O sea, vamos a ver, McCarthy se puede hacer sobre Paul McCarthy un día un vídeo entero, que no toca ahora hacerlo, para mostrar que es uno de los mejores artistas del siglo XX, afortunadamente sigue vivo. Hay un artista español, Álvaro Perdices, que fue quien trajo a McCarthy, es un artistazo acojonante. Mira, esta que sale ahí, Bush, la que sale Bush. El Pinocho, mira la pieza. A mí me encanta este estilo así bizarro, ¿eh? Me dando por culo a cero. Y luego los performances que él hace cuando se disfraza de camarero, de loco. Bueno, esta, por ejemplo, el dildo, en la columna de Bandón como un dildo, eso es un piezón. O sea, eso me parece sencillamente que es una de esas piezas que alucinas. Es decir, es un artistazo tremendo. Esta, por ejemplo, que tiene del hombre tomate abajo, la pieza que sale, esa cabeza de tomate con todos los elementos que le rodean alrededor, esa pieza es tremenda. Esta es la primera que vi en una guía de la Taschen, donde había varios artistas y tal. Esta fue la primera obra y a partir de ahí empecé a interesarme. Y cuanto más iba descubriendo, más me gustaba. Bueno, como dibujante es absolutamente un escándalo. Es decir, es uno de los dibujantes más tremendos que hay. Y es un artista, sencillamente, a mí alguien que diga, no, McCarthy es un mierda y saca la foto, la imagen de la mierda, bueno, pues sencillamente no conoce la obra y ya está. Pero, por ejemplo, cuando se ve las piezas estas que ha hecho, que son esculturas, las instalaciones, en la exposición Cocido Crudo en el Reina Sofía, Dan Cameron trajo la habitación de Pinocho. Bueno, había en esa exposición casi un centenar de artistas. Lo que había de McCarthy se lo comía todo. Cada vez que en una exposición tú vas, como haya una pieza de McCarthy, y yo le he metido en exposiciones colectivas, yo no he hecho individuales, yo le he metido en colectivas, siempre es un drama. Donde pongas una obra de McCarthy, saca de allí a todo el mundo de esa habitación porque les acaba de joder, sencillamente. Es un artista que tiene un trabajo verdaderamente, bueno, por ejemplo, la forma en la que se ríe y se despelota de Jeff Koons. Sí, sí. Es un artista genial. Y eso sí, en el vídeo, si vuelves a ver, es bastante sintomático y significativo, y supongo que tenemos que hablar. El tipo llega a una galería en una feria, ese es el contexto en el que estábamos. Él llega tan panchi y se apoltrona, porque no se sienta, se apoltrona. O sea, es difícil sentarse de una manera como ya con todo el santo papo. Es decir, tú llegas a un espacio, estaba ella en su galería, por cierto, un espacio pagado por ella. Es decir, no se lo ha regalado a nadie. Tú vas a una feria y tienes que concurrir, te seleccionan, pagas y tu espacio es tu tienda. O sea, vamos a hablar también del galerismo, es tu tienda. Y él ha llegado y se ha sentado ahí, pues bueno, directamente ahí, mira, ala,
la toca en la espalda y ella se queda como diciendo, ¿pero quién eres? O sea, Necesito algo de ayuda, ¿puedo? ¿Ayuda? bueno, pues él ¿Necesitas terapia? Y le dice, no, bueno, yo no soy el del pelo rojo. tú Como fíjate, diciendo, si tienes el pelo rojo es que realmente necesitas ayuda, ¿no? exacto. O sea, y si te das cuenta, algo que que sucede y que yo creo que es fundamental marcar es, vamos a ver, tú estás trabajando en tu galería, en tu espacio, en Mm, tu tienda, en tu lugar, en un lugar que tú has pagado, que tiene en cierto sentido hasta un derecho de admisión, y llegan unos tipos con una cámara y te graban sin pedir permiso en ningún momento. Es decir, que esto también tiene que ver con los límites del comportamiento, de la ética también que tiene que arrastrar en cierto momento el arte, ¿no? El tipo mm, llega y directamente, no hay ninguna pregunta del tipo, perdona, ¿qué es lo que harías? ¿No? Para luego tratarla duro, entrevistarla o hacerle lo que fuera la pantomima o reírte, mm, que no lo veo tampoco la necesidad. Pero ¿cómo puedes llegar y directamente a grabar a una persona sin pedirle un permiso? Es más, yo trabajo mucho para la televisión, pero me parece que lo fundamental es que llegas y a ti o a mí por la calle nos entran y dirías, oye, discúlpame, un momento, ¿me vais a grabar? Pues es que hay que firmar un consentimiento para que se emitan tus imágenes. Estos tipos llegan por las bravas, se sientan en la silla porque la han visto allí de la galerista, la empiezan ya tratando con una desconsideración absoluta, que yo creo, yo cuando lo vi la primera vez me quedé, porque había gente como que decía, han desnudado el sistema galerístico, hay mucha gente que habla de eso, ¿no? Ahí se le ven las costuras al arte como un fraude. No, no. El fraude es el de estos tipos, que están haciendo un acto que pretendidamente es subversivo, y a mí no mm. solo no me parece subversivo, me parece que lo que hacen es obviamente abusar impunemente del comportamiento de ella, que adopta en todo momento al comienzo una actitud, te lo juro, de una paciencia infinita, porque a mí me entran así, de esa manera, y ya te dicen tú eres el que estás mal porque estás calvo, tú eres el que eres pelirrojo, y ya amenaza incluso, ya verás lo que viene ahora, como diciendo, vengo a darte caña. ¿Perdón? Mm, En una feria que ella lo que está es presentando obra para venderla y para comer porque vivirá de eso, ¿no? Porque es de lo que vive. Le da igual ujú. si tiene dinero de su padre, suyo o heredado. Pero Sí. ella ha pagado un stand y de repente dices, bueno, ¿qué legitimación tienen ellos para entrar en el stand? Y lo primero, sentarse así por las bravas y entrarle a uno insultándole. Creo que es extraño. Si lo seguimos viendo, vamos a dejar correr el tiempo y si te parece analizamos más. Sí, venga, vamos a ver un poco más. Vamos allá. Wow. That was nasty. A little bit, but that's okay. You'll get used to it. Ya te acostumbrarás. Go on. Shocking in the beginning. Why is it black? These paintings are actually black because he originally painted them in the 60s in protest of the Vietnam War. His name was Wally Hedrick. They weren't painted as a creation of minimalist black painting. They were painted black to negate the frivolity of image. ¿Quieres saber qué es la Toma ya. autoconfianza con alianza? A ver, espera, publicidad. A ver, sigamos. So they weren't painted as formal exercises. They were painted to protest the Vietnam War. But the war is over. How about wars that are still relevant? Una pausa. Es que antes lo he mirado así por encima del vídeo, antes de hacer el análisis, y aquí hay un trozo que es que me llama mucho la atención. Este artista, cuando pintó esto, ¿fue posteriormente o fue en la época de la guerra de Vietnam? Porque yo lo que he entendido es que fue durante la época de la guerra de Vietnam. Entonces, o sea, esta crítica que hace ahora dice, ¿qué pasa con las guerras que todavía son relevantes? Pero no, de alguna manera, o sea, no se puede generalizar directamente sobre todo lo que son guerras. Eso por un lado. Y segundo, la persona cuando pintó esos cuadros igual los pintó conforme a lo que estaba sucediendo en su actualidad, en aquel momento. Pero, O sea que tengo que ahora yo estar haciendo una pintura sobre lo que va a pasar dentro de 20, 30 años, que todavía desconozco. Es como, claro, el artista hizo la obra cuando había un movimiento en contra de la guerra de Vietnam y ella lo que está haciendo es vender las obras que representan un momento determinado. claro. Bueno, pero además Eh, es que no hay nada. Por ejemplo, esto les ha llamado, se ve que les ha llamado mucho la atención como para subrayar una contradicción o algo mal hecho por la galerista o algo que sería una payasada.
no cabe ninguna duda de que el problema es de comprensión por parte de estos que han hecho esto, lo que no entiendan, performance o acción crítica contra el sistema galerístico o ejercicio de crítica radical, como lo quieran llamar, que a mí me parece que no aportan nada. Evidentemente, la forma en la que la galerista explica las obras la veo impecable. Es decir, sencillamente explica quién es el autor, cuáles eran las motivaciones del autor, en qué momento lo hizo y qué sentido tiene. También le da una definición estilística, son pintura minimalista, es decir, me parece descriptivamente perfecto. La pregunta que ellos se hacen, la guerra está terminada. Vamos a ver, si esto fuera así, habría que descolgar mañana el Guernica del Reina Sofía y quemarlo. Porque entonces el bombardeo de Guernica ya fue. ¿Por qué lo seguimos poniendo? Pero es que a lo mejor se olvida de que cuando se produjo la guerra de Vietnam, el Guernica estaba en el MoMA. Y en el Guernica, en ese momento, hubo manifestaciones para que descolgaran el Guernica del MoMA por el carácter destructivo de los Estados Unidos contra la población vietnamita. Y de hecho, un joven, que luego se convertiría en galerista, hizo un graffiti sobre el Guernica y allí escribió "And babies too", y los niños también. Bueno, es decir, el momento de la guerra de Vietnam fue un momento que se creó la Arts Workers Coalition, la coalición de los artistas, en el que hubo una enorme politización de los artistas en todo el mundo y particularmente de la juventud en los Estados Unidos. Es decir, si uno ignora y interviene en un espacio de una galería que representa, por lo que se ve ahí, artistas norteamericanos y no reconoce la importancia que tuvo la guerra de Vietnam, es que tiene un pantano mental acojonante. La guerra de Vietnam fue un aspecto decisivo de la politización de la juventud en un cierto momento. Eso está reflejado en las películas, en la narrativa, en los poemas, en la música del momento, en la juventud que se negó a acudir a la guerra, que no quiso acudir a las filas. Es decir, es un tema central de la época. Y ese problema que ella lo plantea y dices, claro que un artista hace bien en decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un poco esas piezas negras que ahí salen son un recordatorio, por ejemplo, del cuadro negro de Malevich, ¿no? Son un recordatorio de Reinhardt, es un recordatorio de esa especie de negrura, como decir, no queremos representar el estado del mundo porque es un estado que es violento. Incluso tiene mucho que ver con esa posición, vamos a decir así, posadorniana, cuando uno dice después de Alvin no se puede escribir poesía. Yo creo que es un intento de evitar la frivolidad figurativa porque había un drama que es esa oscuridad, ese luto. Entonces ella está explicando, esta es una obra que surge de ese contexto, como por ejemplo si alguien dice, bueno, vamos a hablar de la pintura política del tiempo de la época del futurismo italiano, y alguien diga, ya el futurismo italiano existe, ya no existe el fascismo italiano. Perdón, ¿qué me estás contando? O a lo mejor lo que está diciendo es, ¿por qué no dan cuenta de las guerras actuales, de las guerras de... Claro que hay artistas haciendo obras sobre las guerras actuales, muchísimos. Es decir, que el tema de la relación entre guerra y arte es un tema antiquísimo. O sea, sí, siempre ha estado ahí, fusilamiento de Goya, ha estado siempre ahí. Entonces, yo creo que cuando estos tipos como que se rayan con eso, lo que no entiendo es qué es lo que le están echando en cara. Pero sigue, porque yo ahí esa parte como tú tampoco... Vale, sí, eso es. Vamos a ver si somos capaces de ver hasta el minuto... Venga, ¿llevamos minuto 2? Dale, dale. 2 de 11, a ver si aguantamos hasta el minuto, yo qué sé, 8 o así. Dale. Venga. Are you going to vote Hillary? Oh, yeah. Yeah? But she was for the Iraq war. I know, it's complicated. Did you protest the Iraq war? Or just Did I Vietnam? protest the Iraq war? I'm not, I don't know. The complicated situation. She is completely stuck in a politicized spectrum. She's in favor of Hillary and can therefore not really say she's against the Iraq war, because she is sort of loyal to the Hillary idea. So she cannot move, so she's stuck and is only able and free to hang paintings that protest a war on which there exists no longer any controversy. This is the neutral spectrum of leftist art. Then you enter a more cynical, complex world, where Hillary is part of the Iraq war, but you still need to support Hillary. Now you cannot say anything about the world without burning your fingers, because every position is morally problematic. So then, in some sort of senile, demented, nostalgic gesture, you hang paintings about a war that are obvious in their moral position and unthreatening. This is why protest art, by default, is necessarily stupid and simplistic. These paintings give no substance to really think about war. They are only a symbol of being against war. What these paintings yield is the feeling of being on the right side of history.
it doesn't ward off the complexities and moral paradoxes of the present. They are only a reflection of the owner's desire to be on the right side of history. So why do you like the protest in this work so much? Because you're sitting here, I don't know what your exact relation is to the work. Sí, un segundo. Sí, dime. Lo que es muy llamativo, digo porque a veces el buen Dios decía Barbour repitiendo una fórmula antigua, está en los pequeños detalles. Lo que es más llamativo es el tono, ¿no? Es decir, si te das cuenta, ellos, él le plantea una pregunta a una galerista, ¿vas a votar a Hillary? Que la acabas de conocer, o sea, te acabas de sentar en su galería, le acabas de entrar de una manera bastante zafia, insultante y provocadora. Y lo siguiente es que le vas a preguntar, ella te ha dado una explicación de qué son las obras, de a qué periodo corresponden, quién es el artista y vas a votar a Hillary Clinton. Vale, estás hablando, acabo de conocerte, Rayitos, ¿tú votas a Oriol Junqueras? ¿No? O sea, te acabo de preguntar, tú que vives en Cataluña, oye, ¿tú estás a favor de Per Aragonés? ¿Estás a favor del procés? Y tú me dirías, Fernando, me dirías sencillamente, son asuntos complicados, es decir, ¿por qué me tengo que poner a hablar ahora contigo del proceso independentista catalán y tengo yo que posicionarme en eso si estoy sentada en una feria de arte y votar a Hillary Clinton? Pero ellos, sin embargo, hacen una cosa que es súper tramposa, que es, ahí él no le da ningún argumento a ella, porque no se mete a hacer ningún argumento intelectual de decirle, oye, perdona, que lo que estás haciendo, No, es muy fácil luego irte a casa y sin dar la cara, Editar el vídeo. editarte el vídeo y colgarte una parrafada que parece escrita casi en la jerga de Slavoj Žižek y el lado correcto de la historia, y cómo lo lee. Lee como, o sea, salvo darte la comunión de venid y comed todo de él porque este es el pan de nuestra victoria, sangre de la alianza pura y eterna que será. O sea, yo me sé la misa, entonces también puedo dar una misa, ¿no? La paz del Señor os doy, la paz sea con vosotros, bendito el que dijo yo vengo en nombre. Bien, o sea, ¿qué estás contando? O sea, el tío resulta que saca una conclusión que es súper patatera, que es que el arte de protesta, porque se le ven las costuras, el arte de la protesta no tiene ninguna validez. Porque los que cuelgan arte de protesta solo cuelgan arte nostálgico histórico y son incapaces de incidir en el presente, porque no han apoyado la crítica a la guerra de Irak y están apoyando a Hillary Clinton. Perdón, que es que apoyar a Hillary Clinton también en cierto debate es Clinton-Trump, ¿no? Clinton-Donald Trump. Los que están apoyando a Clinton, ¿a quién se estaban oponiendo? Sería Donald Trump. Entonces a mí si me dicen, apoyabas a Hillary Clinton o a Donald Trump sin poder votar en los Estados Unidos, pero habiendo tenido bastante actividad en Estados Unidos, pues a Hillary Clinton, colega, no iba a apoyar a Donald Trump cuando ganó las elecciones. Slavoj Žižek apoyó a Donald Trump porque dijo que Hillary Clinton era lo que estos dicen, la representación de la mala conciencia de la izquierda. Pero yo no estoy de acuerdo en eso. Hillary Clinton tiene muchos defectos y seguramente su procedencia socioeconómica, la forma en la que gestionó su propio proyecto político, la condujo a no ser nunca presidenta de los Estados Unidos. Pero yo hubiese deseado que hubiese sido esa mujer presidenta de los Estados Unidos antes que lo fuera Donald Trump. Y por eso ya cuando dice que es complicado, es que explicarlo a este zoquete, a este que llegó allí, era complicado, porque él cree que la chica está en el lado correcto de la historia. No, él sí que cree que está en el lado correcto de la historia, porque no presenta la alternativa. Apoyar a Hillary Clinton, además, un galerista, ella, que por el stand que tiene, no tiene muchas opciones. Bernie Sanders, ¿no? Bernie Sanders, Hillary Clinton, Donald Trump. Pero la carrera reducida a Hillary Clinton, Donald Trump, o lo que fuera, que tampoco ahora es la cuestión, es que cuando te dicen a ti, llega alguien, oye, ¿vas a votar a Casado o a Rajoy? Perdón, a Casado o a Pedro Sánchez, o a Abascal, no sé qué, no sé cuánto, y puedes decir, me vas a perdonar, me parecen todos una mierda. O sea, es lo que dirías si tuviera la razón, pero en el momento de ir a votar, dices, coño, votaré entre lo malo y lo peor a lo semimalo, es la única opción que tengo. Entonces, va y saca una conclusión disparatada, pero disparatadísima, y sobre todo la conclusión a la que llega es la que no estoy de acuerdo, que el arte de protesta no sería oportuno porque sería solamente nostálgico. Perdón, que hay muchos artistas que tú los has entrevistado en el canal que están haciendo arte de protesta en el presente que no es nostálgico. Cuando, por ejemplo, Regina José Galindo aborda la situación de las mujeres en Centroamérica, no está haciendo un proyecto histórico, no hay nada nostálgico, al contrario, ya no tiene nostalgia de nada. Ella quiere afrontar la situación del presente, cuando habla del feminicidio, de los asesinatos que se cometen. Cuando trata Sierra los problemas del presente, mal que los pese a mucha gente que no quiere aceptar su estética, Sierra no está haciendo nunca un trabajo de carácter nostálgico, está abordando los conflictos del presente. Por tanto, el decir que todo el arte de protesta es un arte que habla del pasado,
es sencillamente una mentira. Es decir, el que está mintiendo, el que está engañando es él. Y está creando un falso dilema, porque ella no es una izquierda. Yo no la conozco, no conozco sus posiciones políticas, pero sacar la conclusión de que lo que esta chica dice, que no es ni una respuesta, porque ella le dice que no quiere entrar a discutirlo, porque tiene que hablar de política con un tío que acaba de llegar con esas intenciones. Ellos quieren encontrar una justificación a una posición que traen preestablecida, que es que para ellos colgar arte político histórico o entendido como histórico es renunciar a abordar los problemas del presente. Ellos creen que son críticos, porque si tú le preguntaras a este colectivo qué son ellos se entenderán a sí mismos como auténticos artistas críticos, porque tienen ese santo papo, ¿no? Para ellos hacer arte crítico es ir a una galería y provocar a un galerista haciéndole mostrar sus costuras ideológicas, pero las de ellos sí están en el lado correcto de la historia, porque ellos creen que están defendiendo el presente y yo creo que se están equivocando. No creo que se están equivocando. Me parece que sencillamente la actitud que ellos acusan a ella de ser una impostura pseudoizquierdista, la de ellos es más demencial. Me parece que son técnicamente unos cretinos. Cuando hablan de que es moralmente problemática, o sea, cada posición es moralmente problemática y dice que está en el lado correcto de la historia. Pero es que, claro, en el momento en que hubo la guerra de Vietnam, no había una posición tampoco que fuera o sea, que fuera la predominante. O sea, con el tiempo yo creo que fue ganando cada vez más la posición, me refiero sobre todo en Estados Unidos, la que era más pacifista, que estaba muy asociada al movimiento hippie, ¿no? A la gente joven, tal. Pero había mucha gente que estoy seguro que se sentían auténticos patriotas americanos y que estaban allí. O sea que no era una posición tan fácil y tan de estar en el lado correcto de la historia. Yo creo que con el tiempo se ha ido viendo un poco, pues, de una manera donde que sí, es más que obvio que realmente, o sea, la guerra de Vietnam fue un sinsentido, igual que cualquier otra guerra, ¿no? Bueno, el lado correcto de la historia, Pero es que la gente fue a la cárcel, que los jóvenes se tuvieron que marchar por Canadá o cuando no por México, es decir, que la gente tuvo que poner pies en polvo. Vamos a ver, en la guerra de Vietnam y en las guerras hay una cuestión tremenda que muchas veces se obvia. La carne de cañón, como se llama técnicamente, la carne de cañón son los desposeídos económicamente. Es decir, cuando se habla siempre que vemos las películas de Vietnam, salen ahí unos patriotas, como tú has dicho, ese joven americano que no, yo tengo que defender a mi país, los marines y tal, y va y pierde a su hermano y también, y salen y pasan allí las lluvias, el vietnamita es siempre un tío, los vietnamitas son ratas, ¿no? Son rastreros, ¿no? Y van allí como por túneles de ratas. El otro día vi, por ejemplo, la película cuando éramos soldados con Mel Gibson y es como que están siempre los americanos a cuerpo descubierto allí en el campo de batalla, los otros son ratas que van por conductos subterráneos como las películas de japoneses, ¿no? El enemigo es siempre un gilipollas. Las películas de americanos y de alemanes de la Segunda Guerra Mundial, el alemán es siempre un botarate, ¿no? Un boche, ¿no? Ese boche que viene y los matan en ráfagas de tiro porque no saben ni guerrear. Y lo que nunca sale, o casi nunca sale en muy pocas películas, es los negros que los llevaron obligatoriamente, es decir, a los que les obligaron a ir a la guerra y toda esa tropa de combate que cayeron como moscas, que lo mandaban a primera fila del frente, siempre es lo mismo, salvar al soldado Ryan. Si te das cuenta, salvar al soldado Ryan en la Guerra Mundial, todos son blancos, no hay un solo negro. Y cuando hay una película, es la película sobre los indios, Cherokee creo que son, o los indios aquellos que utilizaron para transmisiones, para codificación de transmisiones, como 4 o 5. Perdón, que en Vietnam agarraron a la juventud, a los pobres blancos, a white trash, a los negros, a los desposeídos, y a eso los llevaron pero a rastras. Luego estaban los patriotas de pacotilla, y luego la gente que sirvió, muchos de los que eran ricos, señor papá, sirvieron en la retaguardia pura y dura, que luego dijeron, yo estuve en la guerra de Vietnam, ¿qué cojones ibas a estar en la guerra de Vietnam? Estuviste en los servicios de la retaguardia y no viste los tiros ni de lejos. Y esa guerra, lo que existe es que se convirtió en algo cuando todas las imágenes de War is Over, la guerra que ha terminado, todo el tema del posicionamiento de la gente del mundo de la cultura, es que fue un dramón. La gente no quería que hubiera una tercera guerra mundial, pero sí es cierto que el posicionamiento ahí, cuando se dice está uno en el lado correcto de la historia, todos los que no quisieron ir a filas, recordemos por ejemplo la época en la que Muhammad Ali se niega a ir al ejército, pues le desposeyeron del título de campeón del mundo de los pesos pesados. Es decir, que es que en la Universidad de Kent, cuando dispararon contra los estudiantes de la Universidad de Kent, es decir, que no hay, el que cuenta una cosa de esa manera, a mí me encanta a mí me encanta la historia.
y la historia del siglo XX y la historia del presente y aunque no soy un historiador de formación, cada vez estoy más obsesionado por la historia. Creo que cuando se hacen los juicios históricos sin tener ni idea de la historia, se cae en la aberración absoluta de no tener la mínima compasión con las víctimas. Y aquí las víctimas fueron evidentemente los vietnamitas y en Corea a los que también se asesinó, y la gente que falleció en la guerra, los soldados que fueron mandados a morir allí, y realmente también la juventud americana que tuvo que sufrir un trauma que está recogido en cantidad de documentos, en pinturas, en piezas musicales, atraviesa la cultura. Realmente hay toda una gran cantidad de películas sobre la guerra de Vietnam que son todos como psicoanalíticas. O sea, todas las películas de Vietnam es como psicoanálisis. Hay que hacer toda una especie de psicoanálisis de por qué se llegó a hacer eso, contra quién se estaba combatiendo. Era en realidad una guerra de las postrimerías de la Guerra Fría, bueno, del desarrollo de la Guerra Fría, que era contra el comunismo, pero en realidad era para imponer un modelo económico mundial y ya está. Y ahí cuando llegan estos, pues a mí lo que sí me parece alucinante es que se enjuicie a una persona que lleva una obra que yo creo que es una obra que yo no digo que a mí me interese esas pinturas, pero me parece que el juicio que ellos quieren hacer, que es, mira qué pintura, esa especie de lectura superficial del arte, qué tontería de onda, ¿no? Como que yo siempre creo que pensar que los artistas solo están haciendo obras que son tonterías para engañar a la gente, ¿de dónde ha salido ese criterio que se mantiene tantas veces? ¿No? Que fuera todo tomadura de pelos. No, perdón, que estamos hablando de una persona que reaccionó con una obra a un contexto dramático de una época y que hay que contextualizar para saber qué significaba aquello. Si vas ahí como va este tío, que lo que es interesante es el objetivo de él. ¿Qué es lo que quiere hacer en esa galería? Él lo tiene muy claro. Él va a desmantelar pretendidamente un sistema y cree que lo ha hecho, porque yo creo que ellos están en posesión de la verdad. ¿eh? Es decir, que Bueno, es una sí, cosa... eso suele pasar. Todo el mundo cree que está en posición de la verdad. Hay una pregunta. Al hilo de la pieza, que son obras, obviamente, a lo Malevich. Si ahora, por ejemplo, yo hiciera un cuadrado negro en contra de algún tipo de guerra o yo qué sé, lo que está sucediendo, no sé, cualquier tipo de injusticia que haya ahora mismo en el planeta, ¿no? Por Colombia, por ejemplo, y yo hago de repente un cuadro negro. ¿Crees que se podría admitir múltiples relecturas en función del contexto? ¿O una vez que alguien ya hizo cuadros negros, es como que ya estás continuamente recreando la misma pieza, aunque luego quieras contextualizarla de otro modo y quieras darle otro... ¿Sabes tú? Yo creo que se puede hacer. Es decir, por ejemplo, hay un cuento crucial, crucial, ha sido muy utilizado, de Borges, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, en el que cuenta Borges que un tal Pierre Menard, que se lo inventa él, reescribe el Quijote, lo escribe en el presente, y utiliza el capítulo del parangón entre las armas y las letras. Entonces dice Borges, en la época de Cervantes, ese capítulo que escribió Cervantes era un lugar común, era el famoso análisis de que las armas eran más importantes que las letras. Si se hace en el siglo XX, dice Borges, es un anacronismo deliberado. Y el sentido de eso, si nosotros ahora tomáramos, por ejemplo, imagínate, y yo recitara, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro rostro, y vuestro mirar ardiente honesto enciende el corazón y la refrena, en tanto que el cabello de la veta del oro que se escogió, volad con vuelo presto, porque todo se convierte en polvo en sombra de nacer. Si yo citara, como ahora de memoria, mezclando un poema de Garcilaso con uno de Góngora, alguien diría, uy, qué curioso, este tipo se ha vuelto una especie de poeta retronostálgico. La forma en la que esos poemas en Garcilaso y en la poética renacentista y barroca se incardinaba en una tradición es diferente a como lo haría yo ahora, porque al escucharme cualquier persona entendería que hay un toque de referencia a esa historia, es una cita, también recontextualiza la situación. Por ejemplo, ahora, Sí, bueno. ahora mismo, que es un tema para debatir más en extenso, yo he hecho una videoreacción así rápida los otros días, Salvatore Garau ha hecho esto de la escultura invisible. Pues bueno, eso ya lo había hecho Miss Klein, La Galería Vacía, ya lo había hecho Stanley Bowen, es decir, lo había hecho Warhol, lo había hecho también Martin Creed, Lights On, Lights Off. James Franco con el Museo Invisible y con esta pareja, sí. Ya estaba hecho. Entonces yo creo que lo que tiene que tener, o sea, la inteligencia crítica, y si nos dedicamos al arte, que pensamos que los detalles son cruciales, tú cuando pintas el cuadro que tienes detrás tuyo, tú has buscado que
que hay cosas que son fruto del azar, pero otras las has metido como detalles que son cruciales en tu intención autoral, como intento autoris. Pero también estás buscando eso, el coeficiente que mete el espectador de cómo interpreta y cómo experimenta la propia obra. Y cada lectura de la obra y cada reconceptualización de la obra la dota un sentido diferente. Alguien puede llegar y decir, pues aquí estás haciendo una versión como de Barbarella, podría decir, esto es como una especie de remix de Barbarella, de aquella imagen de Barbarella fornicando a través de una máquina, o estás haciendo una versión de Alien, o es una versión de crítica de la falocracia, así del multifalo, y es una especie como de emblema casi alquímico, como si fuera paracélsico. Cada uno en función de sus conocimientos introduce en las obras cualidades, en tanto que espectador, que es lo que hacen que la obra finalmente sea rica. Se enriquezca por la mirada del espectador, no solamente por la intención del autor. Ahí, por ejemplo, el cuadro negro de Malevich, cuando se presenta por vez primera como parte de una obra teatral que se llama El eclipse del sol, en una obra de teatro futurista, como futurista ruso, con Klemnikov, con Malevich, con Mayakovsky, etcétera, etcétera, tiene que ver con una visión de las transformaciones sociopolíticas que se estaban dando en su momento. Cuando presenta los cuadros negros reduccionistas, Reinhardt es una especie de cierre de la historia de la pintura que no tiene un carácter político. Cuando esta obra que sale aquí, que para mí no es una obra central la que está presentando, es un gesto por lo que tenemos de crítica a la guerra de Vietnam. Si hoy salimos, por ejemplo, como hemos salido en tantas ocasiones, con emblemas o iconos como los lazos, ¿no? Esos lazos que se han convertido una forma de expresión política contemporánea, los lazos por un ataque terrorista, el Jesuit Charlie, el lazo por los asesinatos en la discoteca Bataclan, los lazos por los asesinatos terroristas en no sé cuánto, entonces por el Día del SIDA, por ta. Evidentemente, cuando uno hace hoy una imagen, por ejemplo, un icono negro, un icono de luto referido a lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en Chile, lo que está pasando en distintas partes del mundo, claro que lo puede hacer. ¿Por qué no lo va a poder hacer? Primero porque corresponde, ese color negro no lo ha patentado, por más que hay un negro patentado por Kapoor, ¿verdad? El negro Kapoor, ese negro absoluto de Anish Kapoor. Claro que hoy todos los artistas, igual que todos los intelectuales, todos los poetas, sabemos que el mundo del arte es un conjunto de metáforas, parecen infinitas, pero luego al final muy limitadas. Porque tenemos que tratar de los temas centrales, del sexo, de la muerte, de la familia y la falta de la familia, de la ausencia de la cercanía, del anhelo del cuerpo del otro, de la búsqueda de un espacio en el que sentirnos reconocidos, del miedo a la oscuridad, de la resistencia al sufrimiento, de la recepción del dolor ajeno, etcétera. Hay una serie de temas que son las metáforas y los tropos que el arte aborda. Y ahí muchas veces uno, y te ha pasado a ti como artista seguro, sin saberlo, repite una obra de otro. Es que es lo más alucinante. A mí, por supuesto, me ha pasado un montón de veces, pero aparte de eso, hay una cosa que realmente me frustra bastante y es justamente esto que acabas de decir. Para mí es un tema que me ha dado bastante que pensar. Esta sensación a veces de que realmente los temas de los que puede hablar un artista son temas como que al final son muy limitados. O sea, sexo, odio, amor, drogas, incesto, no sé, tío, guerra, envidia, o sea, las emociones, sentimientos, la maternidad, la paternidad. O sea, hay una serie de conceptos que al final, si te pones a numerarlos, dices, bueno, vale, habrá que 50, 100. Sí. Llega un punto en que ya no da más de sí. Lo puedes hacer con robots, lo puedes hacer con óleo, lo puedes hacer con témpera, lo puedes hacer con plastelina, lo puedes hacer con videoarte, con instalación, con performance. Pero al final la maternidad es la maternidad. La puedes hacer de la manera que te dé la gana. Pero al final estás siempre como encerrado en una caja de la cual no puedes salir. Y eso para mí es algo que muchas veces me ha generado bastante frustración. Y que es como que tengo ganas de poder romper con eso, ¿sabes? Me llama la atención cuando veo que alguien es capaz de... ¡pam! A mí al contrario, yo por ejemplo adoro las limitaciones. O sea, a mí me encantan las limitaciones. Por ejemplo, de hecho, siempre que me llama alguien, el otro día, ayer o cuando me llama alguien, oye, nos gustaría que hicieras algo, yo siempre le digo, dime lo que quieres que haga. No, pero lo que tú quieras. Digo, no, yo quiero hacer lo que tú quieras. Y entonces siempre es una especie como de diálogo de besugos. Pero algo ¿qué es lo que te acota tú? un poco, ¿no? Entonces yo le digo, dime tú lo que a ti te interesa, que no lo sé. Entonces yo digo, si es que a mí me encanta, mira, por ejemplo, a mi hijo Ernesto también le gusta eso, trabajar por encargo. A mí me fascina, me encanta, me motiva mucho que llegue alguien y me diga, oye, Fernando, nos interesaría mucho que trabajaras sobre los botes de plástico. Y yo no he hecho nada nunca sobre eso. Y de repente digo, y así de entrada a veces digo, pero ¿por qué lo voy a hacer? Y luego pienso,
oye, un tema más a estudiar, un tema más a investigar, una cuestión más en la que me voy a meter. Sí, me pasa con los Hacer vídeos. mucho trabajo por encargo, que es cosas que me llegan, porque si no, sí que estaría más limitado, que es a dejarme llevar por mi presunta imaginación, ¿no? Yo recuerdo yo me dediqué a estudiar lo que estudié, filosofía, porque estando un día con un amigo que era más filósofo que yo, aunque luego él estudió geografía, que también es una disciplina filosófica, me dijo, Arturo se llama, me dijo, oye Fernando, ¿tú no crees que el universo es una habitación cerrada y que dentro de él están todas las constelaciones y todos los astros y que fuera de él no hay nada y que si pudiéramos salir fuera de él veríamos que hay una forma diferente de comprender el cosmos? Y mira, estábamos los dos, no se me olvidará, cerca de la Catedral de Plasencia, éramos muy jovencitos, estábamos en el colegio y estábamos con esas preguntas tan extrañas, que son esas preguntas metafísicas, que no sabe uno que son metafísicas, porque todavía nos llaman metafísicas a esa edad, pero son preguntas cosmológicas extrañas que te haces cuando eres joven, pequeñito, que dices, estamos solos en este planeta, por ejemplo, cuando te niegas a aceptar que exista la muerte, que eso es un tema increíble cuando eres pequeño, ¿no? Que tú no puedes aceptar que exista la muerte y te enteras de que existe la muerte porque un día se te muere un hámster, porque se te pierde una tortuga, porque se muere un perrito, pero luego viene lo duro de la vida, porque luego te vas enterando que no solamente se mueren los hámsters, ¿no? Que también muere un abuelo, que también muere un padre, que también muere una madre, y empiezas a ver cosas cada vez que te das cuenta de que todo lo que tú negabas que no existía la muerte se va convirtiendo en algo central, ¿no? Entonces yo cuando estábamos allí y el tío me describió el conjunto de la existencia como una habitación cerrada, y empezamos a especular sobre si había vacío lleno, si había fuera del vacío, había algo que confinara el vacío o lo lleno, y estábamos a punto de que nos reventara la cabeza. Y me dijo él, ¿y si nos convertimos en investigadores del cosmos? Y yo dije, ese es el destino que tiene, investigadores del cosmos. Hasta que me di cuenta de que era una pregunta como demasiado abierta. Y sí creo que hoy, por ejemplo, esta limitación en la que estamos es la de qué es, por ejemplo, el límite que tienen estos, y volvemos al vídeo, que están en un cuarto cerrado, hablando de un cuadro negro, es que yo creo que están en una gran oscuridad, sobre todo porque están hablando de dos cosas diferentes. Ella está para vender cuadros, que sabe lo que son y que los defiende, porque también hay que decir una cosa, ir a una feria de arte metiendo tu dinero y colgando esas obras, hay un gran agujero cósmico que no es cosmológico. Acabas de invertir 20.000, 30.000, 40.000 dólares, tienes las paredes de esos cuadros negros y tienes que intentar sobrevivir, porque si no, mañana al cerrar la feria, has gastado 40.000 dólares, vuelves a tu país, Estados Unidos, y acabas de perder 40.000 dólares así. Es decir, que también aquí está un tema que a ti te interesaba, que me decías que quería tratar, que es qué es ser galerista y cómo se trabaja en el galerismo. Y esta persona que está ahí en esa galería estaba esperando coleccionistas y de repente aparece un tío a hablar de Hillary Clinton. Fíjate qué destino más extraño. Sí. Hago un mensaje también, si alguien que nos esté viendo es galerista o conoce galeristas, me gustaría igual armar una charla, debate con personas que tengan galerías para, bueno, poder abordar cuáles son sus problemáticas, o sea, cómo es el día a día de alguien que lleva una galería. Creo que ese es un tema también interesante. Pero venga, vamos aquí a darle al vídeo. Vamos a intentar verlo ya prácticamente hasta el final. Venga, que dale. luego hay algo que no he dicho, y es que me gustaría, cuando acabe este vídeo, hacer otro muy, muy breve con Fernando para comentar otro tema, pero sería en otro directo que haríamos ahora después de este. Entonces vamos con el tiempo un poco justo, por eso me veis igual un poco ahí como más eso. más modo maratón. Venga, vamos allá. Go to the gallery, Yes, this is my gallery. Yeah. your gallery. Yep. So why do you like the protest in this? I mean, I just think he's really somebody that has he had such a strong voice. He died in 2003. He had such a strong voice. This is going absolutely nowhere. What about the woman in the water? What about the grandma? Let's talk about the grandma in the water. The grandma in the water. She has Parkinson's. She has Parkinson's, and this is a piece. She got invited to do something in Minneapolis. She got invited to do something in Minneapolis, and she wanted to do something in the Mississippi. Yeah. So she actually has these flags. These are objects that she's used in other performances. So she does pieces where she's basically she thinks of it as kind of acting out the news. She's the real deal. She's just really honest, and she's not somebody that's trying to make work to sell anything or do anything other than make work. I'm getting emotional because she's not been super well. Well, she has Parkinson's. She's just continuing to making work. She's performing, she's doing work. I've been thinking a lot about Simone. She's not super well. Yeah, I wouldn't like to get Parkinson's at all. No. No. It's like a dance, right? Shake it,
She does. I mean, she integrates it. You see her kind of integrate it. It's really so embedded in her own body and her own skin. And she was aware of that. She was very much into that. A very highly demented priest who still has the spiritual force, you know? Yeah. Yeah. Sorry. I think when you dehumanize a gallery owner and you make her into an object herself next to the work, and she becomes your artwork with the work she's in, with her faulty ways of thinking. And then she cried, which was wonderful. She was looking for some kind of empathy, and I didn't give her any. And I'm really proud. I'm really proud of that. I'm afraid I'm the bearer of bad news. Oh, yeah? One gallery in particular has not been too pleased. Is it running at the moment? Yeah. Could you switch it off, please? Yeah, okay. Could you take it off your shoulder, please? Well, as you must understand, so like Frieze is a trade fair. Our clients are the galleries. They're our primary concern, and we want them to be happy. It will not happen again. I have a meeting with David Hoyland. I would really love to film this because I'm a big fan of John Raffman, and I would love to simply finish what we're doing here. Can we make that the last interview and then... We're just making it more interesting. But the problem is, are you still filming? I'm allowed to film. I didn't agree to be interviewed. Please, can you... Cannot touch the camera. Please, can you prove to me that it's switched off? I don't have to prove anything. I can film from 1 till 5. A gallery has been upset, and unfortunately that means that... A woman has been upset. A woman with red hair and a green dress. I am really sorry that she was upset. It was not our intention to upset her. It was merely a talk about art. This means that she was upset by the talk that we had about art. And I think that the reason that we are not satisfied with the fact that then we are sent away is because apparently a gallery is starting to get upset when you talk to them about art. And this is something that we also see as a freedom that you would have on an art fair to talk about art with the gallery. Do you agree? Do you agree? I'm not agreeing with anything other than with the fact that I've been told by my management that as part of my job, I need to make sure that no further galleries are upset. Unfortunately, By talking something to upset them about art. I'm not happy having this conversation here on the floor. I would ask you to please come with me to the press office. I'm just following orders. So if you please follow me and make it possible for me to follow my orders. Joder, con la publicidad. Bueno, vale. Mira, mientras hay publicidad... Alucinante los personajes. O sea, los personajes son como de circo. El circo, vamos. Bueno, así... ya hemos avanzado un poco más. Venga, va. A ver, varias cosas. Me ha llamado la atención... Espera, que quito esto. Un segundo. El hecho de que... O sea, te estaba hablando de que ella se pone muy emocionada, la galerista, porque esta artista tiene Parkinson y que no está muy bien ahora. Y el otro se pone detrás diciendo, sí, es como una especie de baile, no sé qué, tío. Es como... O sea, cero empatía, cero... Yo qué sé, tío, un mínimo de sensibilidad, de decir, hostia... Luego cuando dice, sí, es como una especie de sacerdotisa demente. A ver, obviamente uno puede criticar lo que quiera y todo lo que le dé la gana y puede decir lo que le apetezca, es libre de hacerlo, pero, ostras, me parece como de bastante poca empatía, ¿sabes? Y de, no sé, estás ahí con una persona que es amiga de la otra, que tiene Parkinson, que igual está muriendo, que está en muy mal momento, y soltarle eso. Sí, es como un baile esto del Parkinson, como haciendo ahí como... Joder. Es una actitud miserable. La verdad que sí. Luego, bueno, ya acabo. Digo las 3 cosas que quería comentar. Luego, lo de filmar. O sea, si a mí estoy en una galería, estoy ahí currando, porque esta mujer era una mandada, que le han dicho, oye, la galerista esta se ha quejado, quítalos de aquí en medio porque que no estén dando por culo a todos los galeristas. Porque si van aquí dando, o sea, realmente en este plan con todas las galerías, pues para la feria Frieze, pues no creo que sea muy positivo de cara a atraer futuros galeristas que quieran ir allí a exponer. Y luego hay otra cosa que también me da un poco de pena, no, más que pena, rabia, porque dicen, la galerista, la chica, que es como que hace un poco de buena de la película, ¿no? Así con esa voz más dulce y tal, y dice, no, la chica se ha molestado porque nos hemos sentado con ella a hablar de arte. Y en una feria se supone que tú tienes que estar preparada para hablar de arte. Y yo, o sea, yo no creo que ella hubiera tenido ningún problema en hablar de arte con quien fuera. Pero una cosa es hablar de arte y otra cosa es que se te sienten ahí, te pongan la cámara en el morro
que empieces a hablar de que la artista no sé qué, que si es una sacerdotisa de mente, que si es un baile lo del Parkinson, y, ¿sabes? Y todo este rollo, ¿sabes? Como de yo no soy el que necesita terapia por tener el pelo... Es decir, un mal rollo, una mala onda, que tú estás intentando buscarte la vida, como tú bien has dicho, pagas $20,000 o los que sean, que debe costar un pastón, un stand ahí, es como, no sé, No, no muy, sé, muy, me parece muy mal gusto. muy mala onda, sobre todo además con grandes mentiras, ¿no? La que quiere hablar de arte es la galerista. La galerista está, además aquí no se puede mentir. La galerista explica la obra de pintura sobre la guerra de Vietnam, la explica. Luego se levanta y explica la otra. Cuando le está dando las explicaciones todavía al que está sentado, Es el otro verdad. va y cambia o sea, no quiere escuchar. Sí, no, la de la bandera, es como, vale, bueno, pues no queríais hablar de... Exacto. O Sí, sea, sí, es verdad. ella quiere hablar y de repente el tío, como que a él lo que no le interesa es que ella explique nada. Entonces, cuando ella se levanta y explica, además hay que decir una cosa, yo, por ejemplo, soy también muy emocional y muy llorón, pero muy, muy llorón. A mí, por ejemplo, hay cosas que no me gusta entrar porque sé que si entro en ellas, pues me voy a emocionar y me van a entrar ganas de llorar. Pero yo, por ejemplo, cuando recuerdo los artistas amigos míos, pero que han fallecido, que lamentablemente han sido muchos ya, pues se me pone muy mal cuerpo. Y a lo mejor yo estoy un día y tengo que hacerlo. El otro día hablaba de Javier Utray, de Nacho Criado, de Juan Hidalgo y tal. Joder, y me tengo que contener porque digo, ahora voy a dar aquí el espectáculo, echarme a llorar explicando a los alumnos unas obras, pero me podría pasar. Y yo he visto a mi hermano Javier, por ejemplo, que es también muy sensible, explicar algunos libros en un directo que grabó hace un tiempo y se echó a llorar. Y la gente se ha echado a llorar. Pues claro que sí, chico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente, precisamente yo creo que lo que demuestra interesante la galerista es que no era una galerista que tuviera una relación con las obras. A mí me encantaría, si fuera artista, que me representara esta galerista. Te lo juro, porque se notó que ella creía en sus artistas. Defendió, o sea, ir a una galería y decir, estas pinturas negras son tal, 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 y estar con la convicción de que representan algo y de que aportan algo. Y esta artista es pin, 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 pin. Ole, está haciendo su trabajo, pero su trabajo perfecto, en el sentido de... Y luego encima te dice que se emocionó con unos patéticos por detrás haciendo... Y luego ya me parece que cuando aparece la monja Shaolin, cuando aparece la chica haciéndose como con su rollo medio trascendental que estaba a punto de levitar, ¿no? Porque ya la otra ya es que te caes de espaldas. O sea, los dos, el del pelo a lo Leonardo que se tragó a sí mismo me parece demencial. Pero cuando aparece ya la rapada, la Sidney O'Connor versión arte, y aparece Sidney O'Connor. Yeah. Y viene con un rollo de tal, que queríamos freedom, we are speaking in free. Perdón, ¿de dónde ha salido? Y luego una cosa que me pareció muy interesante, mira, algo que cada vez me ha interesado siempre mucho es, tú ves una imagen de una cámara, ves una grabación. Yo he estado muy involucrado en ese mundo. A mí lo que me interesa mucho es el fuera de campo. ¿Qué es lo que estaba pasando fuera de campo? Por Eso ejemplo, es verdad, cuando llega el pavo, lo que no sale. Lo que no Sí, sale. sí. Cuando llega el pavo, el tío, con su paso de la mirada de los 1000 metros que dijimos, llega una persona sola. Es mentira, no llega solo. Llega con un equipo de una cantidad de peña que alucinas. Porque luego nos damos cuenta que hay la monja Shaolin, que va allí, la Sinead O'Connor del arte, que viene allí con su velo, tal, que ya va microfonada, porque ves que va microfonada. Luego hay otra de pelo más largo, que aparece luego pululando por allí, que también va con él y la cámara, o la cámara. Ya hay 4 tíos, pero luego cuando les ves que se están empapuzando de pizzas, que ese plano, no sé cómo han tenido el santo papo de meterlo, porque ese plano ya es delirante, y salen allí comiéndose un mogollón de pizzas, a cada cual más mala, porque son pizzas recalentadas en cualquier lugar, y llegan allí del microondas y se ponen en la tabla y empiezan allí, cero empatía, esa parte que salen ahí empapuzándose, cero empatía, no sé qué. No me extraña que seáis tan necios, os alimentáis mal. Es decir, cuando la gente se alimenta mal, a mí siempre, míralos, mira la cantidad de peña que había, pero mira lo que tienen entre manos. Esta de aquí, se está empapuzando. Otra microfonada, si te das cuenta, ¿cuánta gente había aquí con micrófono? Mira esta, que no ha hecho ni el huevo, eso sí, se está jarreando la pizza y está tan contenta. Y el otro venga a mover las manos, está contentísimo mírale, vete a tomar por culo. O sea, es que es demencial todos. Y luego llega esta, que es una... Oye, hay que decir, a mí, la mujer, la que trabaja en la feria, a mí me ha recordado mucho a mucha gente que he conocido en Alemania también, que también les pasa que son, o sea, es como, van así, y a la que le sacas un poquitito el robot se estropea, ¿sabes? Ella está clonada
Mira, ella está clonada con Vamos a repartir también a la trabajadora de la feria. ella está clonada con el mundo ese, pero sí, pero realmente, vamos a ver. Sí, pero se le nota que de repente es como que no sabe cómo gestionar la situación. También entiendo que igual no está acostumbrada, pero... No, como... está acostumbrada al máximo por una razón. Hay un género específico del mundo del arte que lo encarnan idiotas, que consiste en artista cutre que va a feria importante a hacer el Oye, pero aquí en Arco hemos tenido alguna experiencia, ¿no? También. Sí. No. No voy a dar nombres, tú ya sabes. Sí, pero en todo. No, pero por ejemplo, este es un género estructural. Es decir, en todas las... Pero mira, durante años, yo estuve 18 años en el comité de Arco. Una de las cosas que más me impresionaba era toda la gente que creía que era un lugar bueno para ir a hacer una performance. Y se presentaban y hacían una performance. En la entrada, en el pasillo. Si uno saca un día el anecdotario de todas las cosas que hubo que decir, oye, ¿pero qué hacéis aquí? Primero porque la incomprensión. Vamos a ver, las ferias, Arco, Basilea, Chicago, la Feria Artísima, etcétera, es un espacio profesional de venta de obras de arte. No tiene nada que ver, o sea, incluso para el que le interese el arte en el sentido más sublime y teórico y de experiencia estética, es el peor sitio para ir. Es el peor sitio para ir. Entonces es un sitio que tiene que ver con el coleccionismo y el mercado del arte. Hay mucha gente que va, y a mí me decía alguna vez, es que yo voy a hacer crítica de arte Arco. Y dije, pero no seas capullo, allí no se hace crítica de arte, allí se va a una cohesión de un sistema. Y de repente se presentaba y como, bueno, por ejemplo, lo que antes decíamos, la acciones, pero yo te diré una cosa, estos tipos van un paso más allá de lo que hizo, por ejemplo, Abrina Lesper cuando rompió la pieza en la Feria de Arte en México, cuando rompió la pieza famosa que puso la Coca-Cola y reventó la pieza de vidrio en la galería, y todo el debate de ha roto o no ha roto la pieza, que sobre eso hice yo una videoreacción y me pusieron ya caldo, cuando, pues por ejemplo, Antonio ha hecho todos los ciclos García Villarán de ir a las ferias. Joder, Antonio iba y iba haciendo sus comentarios, pero acuérdate, no entraba, aunque entrevistaba a galeristas y tal, yo creo que tenía le ponía un límite a la humillación, es decir, no hacía lo que estos tíos. Es decir, yo acompañé a una de las ferias, a Jazz Madrid, acompañé a Antonio García Villarán y te aseguro... Hombre, yo me acuerdo de algún momento que yo me quedé también un poco flipando, No, que también a lo mejor... rollo. Pero tú ¿sabes lo que es aparte? Mientras el tío está explicando su obra, como diciendo lo tuyo. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Claro, lo más absurdo que él hacía, que creo que yo se lo dije, digo, Antonio, es que de hecho en el vídeo que hicimos le dije que no era una tontería que preguntara por esas cosas, porque iba preguntando una cosa que es como que, por ejemplo, imagínate que yo voy y le pregunto a las galerías, ¿conoces mi libro Cuidado y peligro de sí? Y me dirían, pero tu libro ¿qué importancia tiene? O sea, tú has hecho un libro, bien, pero yo soy un galerista y seguramente si vienes a mi galería, a la feria mía, no me preguntes por tus cosas. Ahí está, bien. Ahí. Lo recomiendo. Sobre la mesa. Pero vamos, que yo creo que el caso de ahí fundamental, pero el caso de estos tíos sí creo que, bueno, lo que tiene muy claro es que ellos hicieron, este vídeo tiene muchos visionados en la red, yo lo vi en su momento, no sé cuántos miles tendrá, muchísimos, pero a mí lo que más me impresionó es que realmente grabaron sin permiso a todas las personas que les dio la santa gana. Y este es un vídeo seguramente que no han bajado de la red y no sé si ha tenido alguna vez gente que dijera, oye, baja, porque esta persona que estaba trabajando, que estará trabajando por un salario, porque ella tiene que salir, ella ha ido a cumplir su misión, que es evitar que el cliente, como tú me has dicho, el que ha pagado el stand, oye, yo voy a una feria, tú por ejemplo, imagínate que nosotros vamos a tú como artista, alquilas un stand, hay ferias en las que se puede ir como artista individual, y montas un stand de venta de tu pintura, de tu gráfica, de tus dibujos, de tus cuadernos, de tus papeles. ¿A ti por qué tiene que venir alguien a tu stand que te diga, que te puede llegar a decirte no me gusta? Perfecto, bienvenida a la opinión. Pero hacerte esa especie de boicoteo y ese troleo en directo... Es que venirte 4 personas, sentarte al lado tuyo, filmarte, enchufarte la cámara y decirte, bueno, ya veo que con ese pelo que tienes de no sé qué... Y tú acabas de pagar en un stand, en una feria de arte, a la que has ido tú representándote a ti mismo y gastando, que has gastado en una feria de ese nivel, que ahí a lo mejor hay que pagar 2.000, 4.000, 3.000 euros, lo que fuere, y tienes la necesidad de vender 6.000 para no perder, llegas allí y dices, perdón, ¿qué estás haciendo, tío? Que me estoy jugando mi vida, que estoy poniendo aquí mi pequeño patrimonio en riesgo para que tú vengas a hacer ¿qué? ¿Qué es lo que quieres concluir de esa acción? Que ellos quieren hablar de arte, no es que nosotros venimos a hablar de arte. Pues señores, para hablar de arte, que se busquen una cátedra, que se busquen una universidad, que den cursos online, que sean youtubers un poquito más divertidos, porque hay que decir una cosa, el vídeo no tiene humor por ningún lado, ¿eh? Porque ellos van como a no, bueno, ahora luego hago un... Luego van a otra cosa. Sí, luego compartiré un poco
quiénes son y qué es lo que están haciendo y tal. Venga, vamos allá, vamos a ver si lo acabamos ahora. Sí, lo acabamos. Vamos ahí hasta el final. Because probably there will be a court case now. Because you... Tarek! Sorry. So you're playing games also? No, also lying? You're lying. What have I You lied told about? us that we can do this interview. But after we've finished our discussion, it's sort of like I'm not convinced that this interview is not going to accept. I don't think I believe you. Well, can you please stay with them? I'm going to get somebody from security because... See, you're lying. You just told us we can do the interview, then we can go away. Well, that was at the sort of... It was at the beginning, so I didn't behave well. Now you're sending me out of Okay, class. let's do this interview. This is your idea of, I don't know, Well, a but you cultural event? But unfortunately, you started by lying because I've asked you several times whether your I camera think it's was... very significant I've asked you several times... that in this No, reality... Of course he's filming you. Of course we No, want it's this not. to be Of course, an- I did yes, not this give is my what it's I about. did not give my It's permission to important be. us. Fit. We It want is to important show to me not to what be. it really is. And we are just discussing art. We're not insulting people. We're just having a conversation with a gallerist. You're grabbing at straws. It's nothing. There's nothing wrong here. We're talking about art and you're trying to send us away. That's basically what this is about. No, but this I'm is about sorry. is that I'm, I'm filmed sorry about against this. my without my permission. My job is not to speak on camera. We're going to have to call security unless you... Huh? We're going to have to call security unless Security. No, get security then. Forfeited Incredible. your right to be here to film because I forfeited my rights. Yeah. That's right. Wonderful. Can you explain us why? Bombs over Baghdad. well, none of this conversation has been okay. I'm entitled to my opinion. I'm just trying to do my job. Moeten we hier nou mee, ja? Ik wil gewoon... Ik Wil heb... gaan? Ja. Well, you've said you've stopped your camera before and you haven't. Yeah, but now I'm a little bit depressed. I'm a bit depressed. Disappointed, actually. So you're not very... Will you at least agree with me not to leave the fair? You want to leave the fair? No, I will wait for security and I want everybody to see that we are carried out by security, physically. This is horrible. It's not good for your art fair. Really, really bad. They would never do this in Dubai. Was it her? Was it her? When she's making things about protesting and stuff. I mean, that's totally hypocrite. She's doing like the protest and everything now. It's a total hypocrite. It's incredible. Don't you think so? What do you think? You don't think anything. You're just following orders. Yeah, okay. Your position. Okay. No, you're not going to get anything. Forget about it. Really. And I will get physical also. Because now you're trying to steal something. Yeah. Go have a nice life. Red-haired woman. Red-haired, green, I don't know what the hell it was, dress. Gallery woman. Rethink your career. Rethink it. You know, don't do the political hypocrisy first. I'm all in favor of protest and blah, blah, blah. But anyway, I have to call now the people controlling the Free Art Gallery because it is a commercial. And actually, I'm protesting commerciality. That's bullshit. You know, it's obvious. You're a frigging hypocrite. It doesn't matter. I love hypocrites. I love the smell of napalm in the morning. You know, Vietnam, here I come. I want to paint it black. Go on, but rethink your career. I'm serious. You're going down. We're gonna, I don't know. We're gonna destroy people like you. For Simkovic. We do it for Stefan Simkovic, you know? At this moment. Maybe tomorrow we're working for somebody else. We're mercenaries. You know, it's not personal. But you have to go. Fíjate qué planteamiento. Fíjate qué planteamiento tienen al final, ¿no? Está claro, por ejemplo, hay un momento... Bullying. No, pero como bullying. Hay esa especie como de momento final en el que caen en una especie como de amenazas, ¿no? Vamos a destruirte, ¿no? Dices, ¿qué es exactamente lo que quieres hacer? Y sobre todo ya es como ese ad hominem, ¿no? Contra la persona y contra ella, pero por otro lado, algo que es muy significativo, porque realmente es un tipo que se pone muy agresivo fundamentalmente contra dos mujeres, ¿no? Es decir, imagino que sí que se podrá ver también la actitud corporal, discursiva, violenta que tiene él, agresiva, frente a la actitud de la persona que trabaja en la feria, que está actuando de una forma muy burocrática
pero te digo una cosa, muy templada para lo que está sucediendo, porque yo creo que nos sucede a algunos y nos vienen de esas maneras y agarras un mosqueo gordo, ¿eh? A lo mejor nos vienen yo estoy convencido de una cosa, yo me conozco. A mí me vienen de esa manera y la cosa no queda sencillamente en jaja, jiju, porque a lo mejor se llevan unos insultos muy serios, porque tienen la suerte de que hay esa especie de corrección, ¿no? Porque vemos luego la que llega vestida de negro también de la feria, que también les dice, oye, se ha terminado. Y ellas tratan en todo momento como de una cosa educada, marcharos, porque es que ¿qué es lo que estaban haciendo? Sencillamente, además, ellos van como de vengadores, ¿no? De vengadores contra el galerismo, y luego estamos contra los hipócritas. Yo creo que ellos son también, como bien reconocen, unos grandes hipócritas, ¿no? Me parece que es una especie de actitud de somos los vengadores contra el sistema galerístico, mercantil, etcétera. A mí me parece que hoy, por ejemplo, yo le estoy dando muchas vueltas desde hace días al tema de cómo vivir, cómo sobrevivir y cómo poder vivir del arte o cómo pueden vivir los artistas en el presente. He comentado en mi canal el libro de William Deresiewicz, ¿no? La muerte del artista, cómo vivir en la época de los billonarios, y estoy ahora leyendo el maravilloso libro que se titula El Don, este que tengo aquí en la mano, de Lewis Heights, que es recomendado por Margaret Atwood, y se subtitula el libro El espíritu creativo frente al mercantilismo. Yo creo que, por ejemplo, aquí se plantea un tema que es el tema que ellos querían desarrollar, pero yo creo que la forma en la que lo abordan es hipermezquina y de una violencia que no conduce más que al insulto a una persona y a maltratar a gente de una manera extrema, que es a reflexionar en qué medida el arte de protesta, al ser comercializado, parece que perdiera su filo crítico. Ese tema bien formulado da para pensar. Es decir, ¿qué estamos comercializando cuando comercializamos arte crítico político? Ese es un tema para discutirlo y es un tema que merece la pena, y no es que merezca la pena, es un tema largo que llevan muchos años dándose vueltas a él y que tiene que ver con aquel debate que hacía ya Benjamin al final de la obra de arte en la época de su lectura técnica, cuando decía que a la estetización de la política contesta la politización del arte. ¿En qué medida el arte politizado ha sido comercializado o ha sido estetizado, y cómo al presentarse de cierta forma pierde su carácter de crítica social radical y se convierte en decoración? Esto se lo planteaba el propio Sierra en algún momento, cuando nos tratábamos, que a él le agobiaba pensar que su obra estuviera decorando mansiones de ricos y perdiera entonces todo el sentido que tiene. Pues sí, es un gran dilema del arte político, es decir, en qué medida va a ser asumido solamente por unas capas económico-sociales que no tienen ninguna necesidad de pretender transformar el mundo. Es decir, que aquellos que quieren que el mundo cambie no son los que se relacionan con el arte que propone un cambio del mundo. Es decir, este tipo de cosas son interesantes, pero la forma en la que lo generan, aquí no se genera ningún debate, porque ellos iban a solamente una cosa, a humillar a galeristas, a humillar a personas, a crear un pollo en una feria. Y a mí me parece, primero, que creo que es que hoy la provocación, o provocar, que es fácil, provocar es muy fácil, es una cosa más sencilla del mundo, pero solamente hay que intentar hacer provocaciones que permitan pensar algo diferente, no pensar lo mismo, ¿no? Y luego, bueno, estos, que ya digo, yo solamente conozco esta parte. Sí, estoy enseñando mientras vas hablando un poco otros episodios, pero es del mismo palo, ¿eh? Hay una frase que no entendí nada, que es cuando dice, esto no habría pasado en Dubái, que digo, bueno, entiendo que la frase, tampoco lo he entendido. Esto no hubiese pasado en Dubái, primero porque este tipo, que no sé muy bien de qué palo va, dice, esto no habría pasado en Dubái, en Dubái, que no sé si alguno es de Dubái o tiene vínculo con Dubái, o el propio tío este es de Dubái. Lo que está claro es que no, son holandeses. Son holandeses, sí, pero bueno, pero no hubiese pasado en Art Dubai, perdón. Es que Dubái, para los que hayan estado en Dubái, saben, Dubái es un país, es un contexto de esclavización y dictatorial. O sea, que es que dices, esto no había pasado en Dubái. Tú vete a Dubái y haz ciertas cosas que es que vas a la cárcel, pero flechado. Es decir, que a mí me parece este Tariq Sadouma, yo creo que aquí se revela como un auténtico capullo del alba. Es decir, ¿y eso que salen ahí son pinturas de él? Sí, por eso te lo quería enseñar también. Estos son pinturas suyas, ¿eh? A mí no me disgusta, ¿eh? A mí me gustan las pinturas que tiene. No. Bueno, pero por ejemplo, hay obras, lo que se ve abajo, las esculturas, que son auto-orientalismo. Mira, el Sadouma sí tiene relación, ya decía lo de Dubái, sí tiene relación con el mundo árabe, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, Tariq es un habido, pero luego Tariq Sadouma saldrá en la biografía, por ahí estará su procedencia.
ves ahí que salen muchas cosas vinculadas a Hazard. Bueno, pone Ámsterdam 1979, no sé si, yo qué sé, igual pero tiene algún... familia a lo mejor, bueno, es igual, pero bueno, este era el Sí. Tarifa Dauma, ahí tienes culturas y cosas Mm. que hasta le acercan en alguna medida a rollo McCarthy, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Que hay cosas que cuando las he Sí, sí, visto... sí, digo, sí, yo también me ha llamado la atención. por ejemplo, la Mira, esto tiene un rollo McCarthy total, ¿eh? O sea, hay cosas que le acercan a ese Sí, mundo. A lo sí, mejor sí. es una típica historia de un artista, el Tariq Sadouma este, que le gustaba Paul McCarthy, que fue a veces a buscar a la hija y meterle ahí bolas al revés. Voy a dejar impacto, voy a dejar huella aquí en esta mujer, a ver que se acuerde de mí. A ver si me mete A ver si así su padre. me mete. Pero vamos, que la verdad es que la actitud de ellos, hay que decirlo, no puede ser más lamentable. Es decir, es una actitud verdaderamente lamentable. Mira, tú siempre lo defiendes y yo hoy voy a estar muy en modo rayito zen. A ver, ¿a quién? Sí, cuando tú insistes mucho en no ser duro con la gente, ¿verdad? Y cuando hablas y con toda la razón, de evitar las críticas que son destructivas para las personas. Sí, señor. Hay que decir que esto también, que esto también es importante, sobre todo cuando, vamos a ver, cuando tú haces una crítica como esta, la que estaban haciendo ahí, que no conduce más que al insulto y a la descalificación y que no lleva a nada, porque ellos creen que hicieron llorar, lo más alucinante es que ellos creen que hicieron llorar. Hostia, ese trozo me impactó, ¿eh? Cuando dice, se ha puesto a llorar y pensaba que generaría empatía y no me ha generado empatía ninguna. Y era como... Pero sobre todo ellos creen que ellos hicieron llorar a la galerista. La galería llora, como hemos dicho, por algo más profundo que por ellos. A ellos los está lidiando como buenamente puede y les está soportando sus impertinencias. Ella está llorando porque se acuerda de esa artista a la que aprecia. Porque ellos creen que se han colgado la medalla como los que hicimos llorar a la galerista. No, capullos, no hiciste llorar a nadie. Lo que hiciste fue que os echaran de la feria con toda razón, porque erais unos pedazos de pesados impresionantes, porque no tienes nada que aportar. Porque yo creo que cuando la gente, vamos a ver, hay un reservado el derecho de admisión, todos hemos sido jóvenes. Yo estoy ya muy ajeno a las discotecas, a mí me encantaban las discotecas, pero alguna vez me han echado de una discoteca, lo voy a reconocer. ¿Y por qué me han echado? Por pesado. Porque te pones pesado, porque estás densísimo y porque al final te tienen que echar. Y no me han tenido que echar nunca a patadas, pero sí que he visto como amigos míos los echaban a patadas y los echaban a rastras por la calle y luego me han echado. Digo, pues claro que sí, colega, estabas haciendo el gamba, te estabas pasando de la raya, has hecho el capullo, te has vomitado encima de un par de parroquianos, le has metido mano a gente que no tocaba y recuerdo con un artista muy amigo que le sacaron a la calle, le metieron una mano de hostias y quisimos ir a ayudarle y casi nos matan a nosotros. Entonces, tú si vas a un sitio, a un restaurante, mira, yo ahora que voy para Barcelona, yo fui a Barcelona. ¿Cuándo vas a Barcelona? Ya te llamo, digo luego porque nos vamos a ver. Claro, dame un toque. Pero bueno, y entonces tuve una experiencia sublime. Vamos a Barcelona y entonces se me ocurre ir al restaurante Dos Cielos de los Torres, de los hermanos Torres. Bueno, a menú degustación, empezamos en esto ya a comer y según arrancamos pedí una botella muy buena de vino, pero digo, coño, 24 platos era el menú y dije, pero este menú tiene un maridaje. Y le pregunto al metre, digo, oiga, ¿el menú tiene un maridaje? Sí, sí. Digo, coño, nos habíamos ya bebido una botella de vino y dije, pues ¿por qué no encajamos el maridaje? Sí, pero es que ya llevan tres platos. Y digo, vale, pues nos metes el maridaje por donde vaya. El maridaje eran 120 euros añadidos, no sé qué, y eran creo que 14 vinos. Rayitos, a media comida, una vomitera que te mueres. Me levantaba, ha sido la experiencia más horrorosa de mi vida. Me levantaba, iba por el pasillo, me caía redondo, los camareros me levantaban. Bueno, ¿cómo no sería el estado en el que nos encontrábamos? Los hermanos Torres, que tengo una relación, se quedaron asombrados del estado. Éramos, pues como esos ya punkis en un restaurante, que han perdido los papeles completamente. Bajamos abajo al hall y vino el director del hotel y me dijo, don Fernando, le vamos a dar una habitación para que como que fuéramos a dormir la mona. Pero teníamos que ir a dar una conferencia sobre el kit. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué era la conferencia? Sobre el kit. Sobre el kit. Está grabada, está en YouTube colgada. Bueno. Hostia, voy a buscarla luego. Bueno, se nos ve el estado, se ve el estado en el que se nota, ¿no? Se nota un poquito por detrás, porque vamos en esto a una marcha ese día que no tiene sentido. Bueno, nosotros creíamos que no habría nadie en el centro que se hizo, en el museo, pero se llenó, pero hasta atrás, una cantidad de gente. Bueno, yo creo que iban para conocer a Ernesto más que por conocerme a mí, pero no se cabía. Y me dice Ernesto, joder, el día que estamos peor en nuestra vida porque estábamos perjudicadísimos y tanta gente. Mira, nos habían echado del restaurante.
En el hotel Oye, qué bonito, padre e hijo igual ahí, pillando una buena no, cogorza, pero bueno, horrible, horrible. cogorza familiar. Horrible, horrible, forcha familiar. Horrible. Y yo, al terminar aquello, dije, pero si es que es normal que te echen de sitios, que yo he ido a sitios, joder, y llegas y la estás liando y te echan, pero ¿cómo no te van a Ya. echar? Hay gente que va a una conferencia, yo lo he vivido, y entra por la puerta. Yo recuerdo una conferencia con Arrabal, que empezó a pegar gritos, hay una persona, alaridos, que en Marbella se lo quería cargar todo, y de repente dijo el organizador, perdón que hay que echar a esa persona, y dijo Arrabal, no, es mi hija, tranquilo. Era su hija que estaba pegando gritos. Entonces la dejaron porque la hija ya tenía sus 40 años para arriba. Yo creo que estos tíos los echaron con toda razón, se merecían ir para la calle. Ellos creen que han desmantelado el sistema galerístico. Chapo, porque no habéis hecho nada de lo que pretendíais hacer. Creo que sobre todo lo que no entendieron es en ningún momento las claves. Ellos creen además que esta persona encarna el mal, ¿no? Porque la galerista está peligrosa. Encarnas el mal, eres una hipócrita. Yo creo que, eso sí, te digo una cosa, estoy convencido que la galerista llevó una experiencia muy mala para ella. O sea, que estoy convencido que ellos hicieron daño, porque en estas cosas parece que no, pero al final dejan huellas, dejan heridas. Claro, seguro. Por ejemplo, tú cuando atacas a una persona, incluso cuando nosotros nos resistimos al haterismo, ¿no? Al mal rollo al que surge también en la red, claro que te afecta. ¿Cómo no te va a afectar que venga la gente y que te insulte? Además, con lo fácil que es que llega alguien y te insulta, y algunos insultos los analizas y dices, vale, lo que me están diciendo tienen razón, porque tienen otra opinión y tal. Pero hay insultos que dices, ¿pero a cuento de qué? ¿A cuento de qué venís a hacer estos insultos, estas descalificaciones? Sobre todo cuando revelan en muchos casos, yo creo que sobre todo la mala sangre y la impotencia del que insulta, pero sobre todo el grado de afección que produce en el que es insultado, ¿no? Muchas veces se dice, no te insulta el que quiere, sino el que puede. No, es que hoy insulta a todo el mundo. Y estos tipos fueron, y sobre todo en esta cosa impune de, yo voy y grabo. Tú entra aquí, yo cuando voy a la charcutería, que siempre digo que vengo de comprar jamón, hoy no vengo de comprar jamón. Tú imagínate que yo entro en la charcutería y entro con la cámara y le digo al del jamón, ¿no? Que es otro espacio también privado, donde hay un arte, porque hay un arte culinario y gastronómico, y le digo, oye, tú eres un asesino porque yo soy vegano, ¿no? Imagínate que me declaro vegano y le digo, todo lo que hacéis aquí es criminal porque matáis animales. Y empiezo a provocarle en esa línea. Perdón, que saldrá el tío de detrás con un cuchillo jamonero y me dirá, coge la puerta de la calle, chaval, ahora mismo te marchas. Y tendrás razón, porque es un espacio de trabajo suyo, que has entrado a hacer un debate que no cuadra. Haz ese debate donde corresponda, escribe artículos, haz libros, haz proselitismo a favor del veganismo, pero no me vengas con esta. Tú entras en una tienda, como entra la gente, intenta entrar en la tienda de Armani de la calle Serrano, que está con 2 guardaespaldas en la entrada a probarte un traje, y cuando te lo estés probando, quítate el pantalón y mea en el pantalón y cágate encima de una chaqueta de 4.000 euros, que eso es una acción muy buena, y coge, según te metes al... Tío, nos van a acabar censurando aquí el canal por dar ideas. No, pero luego alguien lo haga. Como sabes, Fernando Castro me lo dijo, Fernando Castro. Ahí mientras se lo llevan esposado, ¿no? Como sabes, Hacking Bay, en su libro Taz, una temporalmente autónoma, da una serie de ideas de lo que serían las distopías piratas y tal. Pero tú, por ejemplo, entras en una tienda y haces un acto de esos, te van a sacar a palos a la calle, o sea, te van a pegar una somanta de hostias que vas a salir rodando por la acera de la calle. Seguro. Yo recuerdo hace años con un amigo que entró en Tiffany's conmigo porque había visto la película Desayuno con Diamantes y se metió dentro y se puso a cantar el tema de Desayuno con Diamantes y se puso a hacer así como los pasos, la coreografía. Le vinieron unos armarios de 2 puertas humanos, le agarraron así en volandas, le tiraron y casi salió volando hasta Central Park. O sea, pegó un ostión y me dijo luego, es que no he visto de la que me cayó. Digo, no te han tenido que pegar, sencillamente te han arrojado como un avión de papel. ¿Por qué? Porque estabas haciendo el cretino donde no corresponde. O sea, ¿qué es lo que pretendías? ¿Acabar con el sistema del diablo, los diamantes? ¿Cuestionar tal? No, estabas haciendo el tontelas y yo creo que estos estaban haciendo ahí. Eso sí, y es lo que más me llama, todos los que salen, tanto los del pelo leonardesco como las monjas esas rapadas que aparecen, son de un vanidad, de un pretencioso. O sea, es que es muy difícil escapar de esta lógica de que tú te crees en una posición intelectual superior. Ellos se creen claramente en una posición intelectual superior. Ellos son artistas que son los verdaderos artistas críticos del mundo, porque ellos son los verdaderos artistas políticos, porque por lo que entiendo, yo no conocía su dinámica, estos son artistas que se consideran críticos, pero luego, ¿qué es el tal Tariq? Es un pintor, por lo que hemos visto, y un escultor digno, vamos a decir, pero tampoco es que es para tirar cohetes con él. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué problema tiene? Que no le representan en las ferias. A lo mejor lo que él quería es que le llevaran algún día a una buena feria. Pues para que te lleven,
Es que todo este tipo de actitudes al final no crees que acaban convergiendo. O sea, que si empezamos a agarrar todos los elementos de los que hemos ido hablando en las últimas semanas, al final todos tienen un eje que más sobre el que pivotan, que es bastante parecido, ¿eh? Sí. ¿No? Me llama mucho la atención la frase que has usado de superioridad moral. Sí. Creo que esa es un poco la clave. Cuando tú o sea, no se trata de yo opino esto y tú opinas lo otro, podemos debatirlo, pero el tema también es cuando de repente hay un conflicto de opiniones y hay una que no permite la existencia de la otra. Es decir, es como... O sea, yo puedo debatir con alguien respecto a qué arte me gusta más. Yo puedo decirte, mira, el expresionismo me gusta más que el minimalismo. Pero una cosa es eso, y que tú defiendas una posición contraria, y otra cosa es que te diga, no, el expresionismo, que es el que me gusta, y el abstracto, que es el que me gusta, son arte. Pero el minimalismo no es arte. El happening, la performance, el arte de acción, tampoco es arte y todo este rollo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a acabar este vídeo aquí. Sobre todo, yo te diré, es una fórmula, es un modo del fundamentalismo. Yo creo que hay que empezar a darle vueltas al fundamentalismo estético, ¿no? Una especie de fundamentalismo artístico en el que, igual que en el dólar pone en God We Trust, nosotros creemos en Dios, y los talibanes creen en su Dios, y cada uno cree en su Dios, esos binarismos de o conmigo o contra mí. Mira, yo ayer salí a pasear, que es lo que ahora hago a estas horas ya cayendo el sol, y yendo por aquí por el Parque Arganzuela, veo un montón de gente, pero un montón de gente, digo, ¿qué ha pasado? Pero una cantidad brutal. Y al pasar, me dice Manuela, es que tienen como velas. Digo, ¿quién coño son? Pensé que era un mega cumpleaños, pero de cientos de personas. Oye, nos acercamos y era una misa evangélica, y entonces había, pero... Además lo notamos antes de verlo por el perfume. Nos llegó todo el perfume, los perfumes, ¿no? Había un montón de gente enchaquetada, ellas vestidas de Falcon Crest. O sea, todo el gitanerío había descendido hasta el parque nuestro allí en Madrid Río y estaban haciendo a las 11 de la noche misa de campaña evangélica. Yo entonces, como soy un cotilla, puse la oreja. Entonces invocaron a Dios, tal, Dios somos nosotros. Oye, un buen rollo pero un buen rollo tremendo. Empezaron a soltar sus movidas y avanzamos y había otro grupo enorme, de unas 200 personas, de otra misa evangélica de los mismos, también de gitanos, y otro que también dijo, estas reuniones van a ser memorables, Dios nos va a ayudar. Y según acaban de eso, empiezan a tocar las palmas al compás y a cantar, y a cantar. Te lo juro, estuve a punto de pedir que me apuntaran en la iglesia evangélica, casi digo, apuntarme. No, pues yo soy ateo, pero dije, me dio buen rollo las palmas y el flamenquillo, me gustó. Y dije, por un momento, vamos a ver, yo jamás hubiese entrado en el rollo de ellos, porque no creo ni en el Dios de uno, ni en el de otro, ni en el de la moto, ni en el de la foto. Pero cuando los veo digo, entiendo que a las 11 de la noche estén ahí tan trajeados, tan perfectas ellas y tan perfectos ellos, porque los sentí la verdad de su expresión emocional y ritual. Pero además es que sencillamente me quedé y me dijo Manuela, qué cosa tan maravillosa. Frente a las guitarras del rock cristiano, que parece una mierda, el rock así, las guitarras templadas del rock en las iglesias, dije, esto me encanta. O la misa en latín y gregoriano o la misa flamenca evangélica. Claro que hay cosas en las que yo no creo, pero que las reconozco con intensidad enorme. Así que a mí me interesa, por ejemplo, mucho el zen, y yo no soy zen. Y estudié, en mi tesis le dediqué casi 200 páginas del Zen. Y me interesa, y yo creo que esa cosa que es alucinante de gente que te dice, no, yo solamente soy de esta tendencia. Perdón, si es que una persona que le interesa la cultura lee a Homero, o ha leído a Homero en algún momento de su vida, la Ilíada, la Odisea, a lo mejor algún día hasta fue a ver una tragedia de Shakespeare representada, le gustará el barroco español, ha leído a lo mejor a Dostoyevsky, y ha leído a lo mejor, qué sé yo, a Joyce, o a Proust, o a Musil, o a Broch, y dice uno, no, pero es que, ¿cómo te gustan tantas tendencias tan diversas? Porque me gusta la cultura, porque me interesa la cultura. Yo, por ejemplo, en la tele, por ejemplo, cuando pasan una película, no vemos igual si echan Blade Runner que si un día echan Terminator, hasta un día nos vemos una de cine español. Es que yo creo que en el tema del arte, muchas veces, y entre las artes plásticas, hay una especie de afán de solo es verdadero lo que yo defiendo, solo es verdadero lo que a mí me interesa, solo es verdadero lo que yo practico, por ejemplo, y luego, como en el caso de estos, que llegan ahí y parece que fueran periodistas, críticos de arte, curators, quién sabe, llegan con un porte como si fueran la crème de la práctica curatorial, porque no se presentan, por ejemplo, además, todo es a mí me parece siempre una estafa cuando llega alguien y no te aclara cuáles son sus intenciones y de qué va. A mí me encanta la gente que llega y de primeras te dice, mira, yo es que soy artista y quiero llegar aquí, acá. Y te aclara la situación y dices, vale, tío, me lo estás poniendo claro. Porque luego ves todo el comportamiento que tenga, en qué medida los fines que persigue
los procedimientos que utilizas son coherentes o no, y ya los entiendes. Pero cuando te llega la gente y viene este tío y se pone ahí, pero perdón, exactamente qué es yo creo que lo más normal, exactamente qué pretendes. Como le dice ella, que creo que la primera pregunta es, ¿quieres terapia? Porque ve que es un tío que ha llegado como un enloquecido, pero que necesitas terapia, necesitas un tratamiento, vienes a hacerte psicoanálisis, se sienta en la butaca, eres un cliente, porque lo más normal es haber dicho, perdona, que yo estoy aquí atendiendo a gente que viene a entender el arte, a adquirir el arte, a coleccionar el arte, a tener una relación comercial con el mismo, y si quieres que te dé una clase de arte contemporáneo, pide hora o acude a mis clases si es que soy profesor. A mí, por ejemplo, es como que voy en el metro y alguien me interpela, oiga, ¿usted me puede explicar a Kant? Y diría, bueno, bien, lo puedo hacer, pero tengo una obligación de hacerlo ahora mismo, y si me empezara a vacilar, que a veces hay gente que te vacila por el mundo, le diría, mira, perdón, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque estoy metido en esto. Yo que voy siempre leyendo en el metro, en el autobús, hay veces que me llega gente y me dice, pero de ayer, ¿pero por qué lees, capullo? Me dijo uno, y va yo leyendo, ¿pero por qué lees? Le miré. ¿En serio? Sí, sí, un poco, pero ¿por qué lees, capullo? Así que, bueno, bien, entonces digo, pues ¿qué le voy a hacer? O sea, ¿qué haces en ese momento? Si el tío me llega a decir algo más, pues a lo mejor le tengo que decir dos cosas así fuertes para que se calme, pero realmente es esta cosa que llegan ahí y le dicen, en cierta medida a esta chica le están diciendo, ¿por qué expones esto? Pues porque es los artistas con los que trabajo, es el tipo de arte que me interesa, es el arte que creo que es bueno que se coleccione, que se venda, que se a museos, a instituciones, a quien toque, y he cogido, que es lo que a mí, vamos a ver, algo que creo que en el mundo capitalista, que es en el que vivimos, pero en el mundo también comunista, en cualquiera, es, tú has puesto en juego tu economía, has puesto en juego tu profesión, has puesto en juego tu trabajo, lo que tú estás haciendo. ¿Quieres vivir de tu trabajo? Que es algo que no es inmoral, que, vamos a ver, los artistas, ¿qué quieres hacer? Pues coño, tratar de vivir dignamente de tu trabajo y no tener que salir con una metralleta a atracar bancos, ni tener que pedir limosna, ni vivir necesariamente subvenciones y estar esperando que te den una beca o algo por el estilo. Tú eres un artista que llevas años viviendo y tratando de vivir de tu trabajo, y por supuesto que lo que tampoco vas a aceptar es que llegara un día y te dijera alguien, Rayitox, tú eres uno que, pero ¿por qué pretendes tú vivir de esto? Lo que tú tienes que hacer es coger todo eso y quemarlo, pero tú ¿por qué quieres? Tú le dirías, perdona, que no te interese bien, no me niegues la posibilidad de tratar de que mi arte pueda ser una forma de vida o me pueda permitir hacer algo tan raro como seguir pintando, porque tú lo que quieres seguir es haciendo tu arte. Tú no estás pensando, la mayor parte de los artistas, esto lo dice muy bien Julian Derisiewicz, no quieren recaudar cantidades brutales para construirse palacios, chalés, comprar propiedades. La mayor parte de los artistas, yo he estado estos días atrás, por fin he vuelto, que estoy vacunado de la primera dosis, a visitar artistas. Sé que todos los artistas que visito lo que hacen es comprar material. Es decir, que cuando venden cuadros, compran material, lienzo, bastidores, pagan el alquiler del estudio, etcétera, etcétera. Y les ves que no están haciendo usura, guardando el dinero ahí como tengo dinero, tengo dinero. Son muy pocos los que encima pueden conseguir esa cantidad de tengo dinero. Están todos pues como con el agua al cuello, con dificultades para pagar las facturas al final de mes, o a lo mejor ni siquiera al principio de mes se pueden pagar, y tienen que tener otras profesiones y tener que hacer otros trabajos y buscar sustento por cualquier lado. Y ahí al final, cuando tú imagínate que eres no solo la galerista, sino el artista que estaba haciendo esa acción, la del Parkinson. Una obra que ya no entro ni a valorar, porque entiéndeme a mí, yo no quiero entrar a valorar si es buena, mala o a mí me interesa o no, porque eso me parece irrelevante. Pero esa artista que está haciendo ese tipo de trabajo, si pensara que la persona que ella la defiende ha tenido que estar perdiendo una tarde entera de su vida, o las horas o los minutos que tuvieron estos idiotas entretenidos, es una pérdida de tiempo. Mi madre y mi padre tuvieron una tienda que les costó mucho poner, de venta de muebles. Cuando entraba una persona a marearles, porque entraba mucha gente a hacer el idiota, porque hay gente de este tipo, hay gente por todo el mundo, y tenía muebles bellísimos, y llegaban y llegaba un tonto y se ponía ahí a hacer el chiste más malo, que es una silla que valía un montón de dinero, se sentaban y decía, pues yo prefiero una silla de Ikea que vale 20 euros. Y mi padre siempre decía, chico, te voy a dar la dirección del Ikea de Madrid para que veas si te la compres. ¿Para qué has entrado aquí a decirme esto? ¿Qué sentido tiene que me lo digas? ¿Que a ti no te interesa? Bien. O alguien que llega y ve, como con lo de los vinos que a veces hablamos, y dice, pues a mí el Vega Sicilia que me lo pongan en un vaso con hielo y con casera. Pues no lo pidas. ¿No te das cuenta que la botella vale 200, 300 euros? ¿Para qué pides para hacer el chiste de que te lo vas a cargar? A mí no me interesa la gente, pero vamos, nunca me ha interesado la gente que sencillamente cree que provocar, es decir, la primera estupidez que se le viene a la boca, y además hoy que casi nadie piensa lo que dice. Porque esto es, por ejemplo, que luego hay un momento en ese final, ese
speech final, que el tipo va como cara, se le pega la cara casi a la cámara, como que ya es que él tiene algo que decir muy importante, como que se lo está diciendo directamente a la galerista y al mundo del arte, vamos contra ti. Luego citan, que no lo he entendido muy bien, citan a un personaje, ¿verdad? Que dicen todo. Sí, ya lo he estado buscando. Espera, ¿cómo se llamaba? Stansiewicz, ¿no? Simchowicz. ¿Y qué significa? Vale. Stefan Simchowicz, es que luego he visto, tenían un vídeo, mira, os lo voy a enseñar. Porque antes de comentar este vídeo he tratado de documentarme un poco. Vale, es este señor, nacido en Johannesburgo. Bueno, es un coleccionista de arte, art curator. Bueno, es alguien que, bueno, pues eso, que está todo el día ahí mercadeando con arte y tal. Y en la página que tienen, en esta no, ¿dónde estaba? Es que no sé si la he cerrado ya. Sí, la he cerrado. Bueno, tienen un vídeo en el que hablan sobre él y se ve un poco cómo es la manera que tiene él de funcionar. Entonces, bueno, pues es un tío rollo Saatchi, ¿sabes? También como Charles Saatchi, que tiene este punto de business, ahora te compro, vendo, no sé qué, tal. Es una persona que es de familia rica, que tiene mucho dinero y que ha empezado a jugar a, mira, su diversión o lo que le motiva y le hace feliz es eso. Coleccionar, comprar, vender, apoyar a artistas que les gustan y sobre todo pilla artistas que no conoce nadie y se los vende a gente que conoce él, que tiene un círculo de gente muy rica. Ajá. Y les enchufa pues sus cuadros por $200.000 o no sé cuánto. Con lo cual los artistas encantados, pero bueno. ¿Y este por qué le mencionan? Pues le mencionan, no lo he entendido eso yo tampoco muy bien. O sea, ¿cuál es la relación para mencionarlo? Como diciendo que están desenmascarando a la gente que está en el establishment del arte, como hicieron con Simchowicz. Yo es que no lo entendí. O sea, yo, por ejemplo, al final, que dicen todo por Stefan Simchowicz, yo pensaba que era como un referente de ellos. Incluso yo le busqué cuando estaba saliendo lo publicado, pero no lo encontré, y dije, ¿por qué no me acuerdo de eso? Digo, ¿pero este quién es? Pensé que era un referente de ellos, como alguien que había sido un performance, pero ahora sí me dices que es un marchante, que tal. Sí, tiene un vídeo. A ver, espera. Sí. Toda esta cosa, vamos a ver, gente, yo creo que sobre todo es que han ido además a meterle mano a la persona. Yo creo que fue la primera galería que les dio el punto y entraron, porque da esa impresión de que entran así un poco a saco por ser la hija de Paul McCarthy, pero que tampoco se plantean mucho sí, no, porque en realidad puedes perfectamente irle a entrar a muchos galeristas que están en freeze con más razones de provocarlos, pero digamos, yo creo, y ha sido una ética mía, yo siempre he criticado nunca a la gente que está en una posición de desventaja. Y para mí es fundamental no criticar a la gente que está en una posición de desventaja. Cuando uno ataca a alguien que está en una posición débil, estás haciendo un acto que seguramente es muy vil, porque no va a tener la posibilidad de defenderse. Solamente se puede atacar a alguien que está en una posición, digamos así, débil o inicial, si se está pasando de roscas de pretenciosidad o está adoptando una actitud que realmente está sacando de quicio todo lo que va a poder hacer, y a lo mejor le puede servir como un cierto pequeño correctivo. Pero hay que atacar a los que están en la cúspide, porque son, digamos, aquellos que están perjudicando a un sistema, en cualquier caso, político, social, económico, moral, el que fuere. Y entonces yo he atacado siempre, o he tratado de atacar siempre a los artistas cuando me ha parecido que había que hacerlo, que tenían una posición que ellos ya tenían casi su patrimonio, su vida hecho, pero que era marcar en qué se creaba la discrepancia estética. Si te lo he dicho muchas veces, si yo hubiese pensado que perjudicaba a un joven artista, que le hacía dejar el arte, o que le llevaba a perder la posibilidad de seguir entusiasmado o poder vivir de él, me habría callado la boca, pero me lo hubiese cosido con alambres, porque es que creo que eso es bastante indecente. Que hay gente en el mundo del arte, mucha o bastante, que son impresentables, sí, pero también, como digo siempre, como los hay también en la política, que los hay más impresentables, como los hay también en la economía, que los hay a raudales, como los hay hasta en la fontanería, que contratas a un fontanero y te deja la casa empantanada. Entonces, yo creo que incidir tanto en que en el mundo del arte todo es una payasada no sirve para nada. Y sobre todo ir a atacar a alguien. Esta es una persona que lo que demostró es, y con eso podemos terminar, una tolerancia increíble, una capacidad para soportar a unos impresentables, y sobre todo yo creo que una actitud, a mí me pareció, de implicación con sus artistas. Chapó, es decir, yo he conocido tantos galeristas que les da igual lo que les pase a sus artistas, que en el fondo hay mucho, vamos a llamar así, niño o niña de papá, que tiene una galería que no le importa vender o no vender,
le da igual si sus artistas no venden ni los puede pagar. Hay mucho galerista que no paga ni siquiera a sus artistas cuando vende que los roba directamente, que los atraca, que se queda con obra de los artistas, que cobra con obra de los artistas, etcétera, que le hace a los artistas que pagan. Hay muchas modalidades para hablar de eso en algún día con más detalle, pero yo creo que esta persona concretamente lo que se veía es que su grado de implicación con sus artistas era un grado intelectual y emocional muy profundo. Es decir, yo creo que a mí una artista que se emociona con la obra que expone y que realmente sintoniza con sus artistas, ojalá fueran todas así. Es decir, yo cuando lo veo, yo claramente me pongo del lado de la historia, de este vídeo, del lado atacado de la historia. Es decir, de aquella persona que ha sido atacada, yo tengo tendencia a ponerme de ese lado. Y esta persona creo que en este momento merecía, si algo merece este vídeo, que decía Rafael, que estaba escuchando, que le parecía que no conocía el vídeo Rafael, decía Rafael López, que le parecía el vídeo demencial y que le parecía realmente, que no lo había visto nunca y que le parecía un vídeo. Yo creo que es un vídeo, yo cuando lo vi la primera vez vi muchas reacciones a favor del vídeo, como gente de, por fin se desenmascara, y de hecho estoy convencido que muchas reacciones que tendremos serán, aquí se está desenmascarando el arte conceptual, aquí se está desenmascarando el arte no sé qué, habrá mucho de eso, y eso surgirá, porque cada vez, por ejemplo, yo cuando hace poco hice una defensa del premio, una defensa, no un comentario porque se le dio el premio a Marina Abramovich, todos los comentarios que he recibido durante días son alucinantes. Es que la gente no para de hablarme del satanismo, de que si es satánica para arriba, que si es satánica para abajo. Yo a veces digo, pero vamos a ver, ¿en qué estado se encuentra el personal? Supongo que el consumo de sustancias estupefacientes va en alza, porque la gente debe tomar cosas muy raras. Supongo que se mete morcillas por las orejas y se introduce butifarras por el ano en vez de por la boca. Hay gente que toma cosas raras, porque dice unas cosas tan extrañas cuando se argumenta. No digo se argumenta o se da la opinión, que yo creo que es siempre lo mismo. Entonces hablas, escuchas unas reacciones. Las videoreacciones nuestras son raras, porque hay que reconocer que... Sí, tendríamos que ir acabando porque viene ahora el otro vídeo, acuérdate, ¿eh? Y molaría hacer este vídeo que no fuera demasiado extenso para dejar espacio al otro. Pongo a la gente que nos esté viendo un poco en antecedentes de qué es lo que vamos a ver ahora. Bueno, lo primero, antes de nada, muchísimas gracias a todas las personas que estáis comentando en el chat. Luego lo miraré con calma y trataré de leeros. Gracias, por supuesto, a todas las personas que habéis dejado superchats. Y veo que hay 226 personas ahora mismo que estáis viendo este directo. Si pudiera aparecer ahora 226 pulgares arriba, sería una performance bellísima, ¿sabes? Os lo agradecería un montón. Como decir, venga, ¿sabes? Como apoyar un poco que haya más vídeos como este y que pueda invitar más veces a Fernando y que podamos hacer más trabajos como este, que la verdad que a mí me encanta hablar sobre arte y más con alguien de la talla de Fernando Castro o de los invitados que suelo tener en otras ocasiones. Vale, ahora espera, no me cortes porque es que si no nos vamos a alargar demasiado, perdona. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Vale? Porque es que si no se me va a ir el hilo. Lo que vamos a hablar ahora, que ahora en el siguiente vídeo, o sea, ahora vamos a cerrar este y ahora vamos a empezar el siguiente. Os lo comento así muy rápidamente, solo para hacer un poco de eso, como si fuera un pequeño tráiler o un teaser. Vamos a hablar de esta mujer, que es la que ha sido la ayudante o la que ha hecho materialmente los cuadros de Antonio de Felipe, que es un pintor español, concretamente valenciano, y ha habido un juicio y la Audiencia de Madrid ha obligado al artista valenciano a comunicar a los compradores que las obras no son de su exclusiva realización. Vale, pues esto lo vamos a ver ahora en 5 minutos. Cortamos aquí el vídeo, Fernando, y luego si quieres seguimos hablando, pero ya en el siguiente, para que este no nos quede tan largo, ¿vale? Venga, gracias a todas las personas que estéis ahí. Nos vemos ahora en el siguiente vídeo, que tendrá como título, no sé todavía el título, algo relacionado con Antonio de Felipe y Fumiko o algo así, no sé, ahora lo